de Kiru 10. El símbolo de la paz y el protector de la tierra. Capítulo 18. Recovery. El niño aún no se ha despertado, ¿verdad? Preguntó Nezu mientras echaba un vistazo a la habitación del hospital. Izuku Midoriya yacía inmóvil en la cama, con el pecho subiendo y bajando a un ritmo suave. Tubos y cables lo conectaban a varias máquinas, monitorizando cada detalle. Una máscara de oxígeno descansaba sobre su rostro, que se había vuelto pálido, casi fantasmal. Inko Midoriya se aferró a su brazo a su lado, con una expresión mezcla de miedo y tristeza. Un médico negó con la cabeza. Las lesiones que sufrió fueron extensas. La herida de bala por sí sola fue grave, además de huesos rotos, costillas fracturadas, su cuerpo estaba casi completamente comprometido. A veces, era como si su sistema estuviera al borde del colapso, como un cristal a punto de romperse. Incluso había una zona que parecía deteriorada. Hizo una pausa y suspiró profundamente. La mayoría de estas lesiones sanaron a un ritmo asombroso, gracias a Recovery Girl, continuó el doctor, bajando la voz. Si eso fuera todo, probablemente ya habría salido del hospital. Pero, echó una rápida mirada a Inko antes de cerrar la puerta discretamente. Hay una complicación adicional, explicó. Una toxina extraña, nunca antes vista, se ha infiltrado en su cuerpo. Es una neurotoxina que ataca directamente su sistema nervioso, anulando prácticamente cualquier intento de tratamiento habitual de Recovery Girl. El rostro de Nezu permaneció estoico, con la mirada distante. ¿Cuánto tiempo crees que tardará en recuperarse? Preguntó en voz baja. ¿Recuperación? Siendo totalmente sincero, sus posibilidades de supervivencia son escasas. Esta toxina supera cualquier cosa que nuestra tecnología o experiencia pueda contrarrestar. Apenas podemos mantenerlo, y mucho menos tratarlo. Nezu cerró los ojos y apretó los puños en silenciosa frustración. Mi recomendación, dijo el médico con cautela, es informar a sus compañeros. Llevan 2 días pidiendo visitarlo, y. Quizás sea mejor no darles falsas esperanzas. Esta situación ya es increíblemente difícil. En las sombras, Toro Agakure escuchaba atentamente, su forma invisible temblaba mientras las palabras del doctor calaban en su mente. No, susurró. Nezu asintió. Gracias. Antes de irse, Whittle Miguel cerró los ojos, avergonzado. Te decepcioné, Isashi, decepcioné a mis estudiantes y ni siquiera pude proteger a tu hijo, parece que sigo decepcionándote, suspiró profundamente. Aizawa, envuelto en una venda y apoyado contra la pared, sintió una inmensa vergüenza y culpa al alejarse. Agakure salió poniéndose nuevamente su ropa mientras caminaba hacia sus amigas con la culpa acumulándose en su estómago. Hirou, Kendo y Ochako estaban allí, ya que no habían hablado de su recuperación, preocupados solo por los últimos días. Yao Yorozu, quien se sentía muy culpable, quería saber desesperadamente sobre su recuperación, incluyendo a Pony, ya que eran las razones por las que casi lo matan. Yui y ella también estaban preocupadas. No pudieron ver su rostro así que no están seguros de lo que escuchó. Hablemos, mi casa no está muy lejos de aquí, la voz de Toru se quebró un poco. Era de noche en una oficina tenuemente iluminada, donde el personal estaba sentado alrededor de una mesa en forma de U con expresión tensa. Tsukauchi permanecía en el centro de la sala, con la mirada firme pero sombría. El ambiente era sombrío. La frustración, la ira y la inquietud se reflejaban en los rostros de los profesores. Nuestros investigadores están trabajando para averiguar más sobre esta supuesta liga de villanos, comenzó Tsukauchi. 2 de los 3 villanos, Crab y Six, fueron detenidos por fuerzas especiales. Están clasificados como individuos de alta amenaza, por lo que se requirió un manejo especial. Hizo una pausa y observó la sala. El cadáver de Kaine también ha sido detenido. Los profesores intercambiaron miradas inquietas, sobre todo los fontaneros. Sabían más de lo que dejaban ver sobre esos 3 villanos. Tetrax los tenía en su poder. Tsukauchi se aclaró la garganta. Desafortunadamente, no tengo autorización para interrogarlos personalmente. Lo siento. No te preocupes, Tsukauchi, dijo Medianoche, desviando la conversación de un tema potencialmente delicado. Por favor, continúa con la Liga de Villanos. Tsukauchi asintió. Hemos avanzado un poco, pero aún no hemos descubierto nada sustancial sobre este personaje Shigaraki. Hemos revisado nuestros registros buscando hombres de entre 20 y 30 años con una peculiaridad de tipo de Kai registrada, pero hasta ahora no hay nada. Lo mismo ocurre con cualquiera que se llame Kurohiri. Entonces, ¿lo que estás diciendo es que no tenemos nada concreto?
Preguntó Medianoche. No exactamente, respondió Tsukauchi. Todoroki nos proporcionó información crucial. Al parecer, Midoriya y este Shigaraki tuvieron una conversación. All Might levantó una ceja. ¿Una conversación? La expresión de Tsukauchi se tornó sombría. Sí, Midoriya tenía a Shigaraki inmovilizado en un momento dado, y fue entonces cuando Shigaraki empezó a divagar. Todoroki nos dio una versión resumida de lo que escuchó. Pero, All Might, creo que esto te resultará preocupante. Las cejas de All Might se fruncen. All Might, continuó Tsukauchi, el villano que te causó esa herida podría estar relacionado con la Liga de Villanos. All Might abrió mucho los ojos y golpeó la mesa con las manos. No puede ser, Tsukauchi suspiró profundamente. Según Todoroki, Shigaraki dijo, eres su sucesor, refiriéndose a Midoriya. El rostro de All Might mostró conmoción e incredulidad. Shigaraki continuó Tsukauchi. Lo sé, no eres el único. Yo también soy su sucesor. Al principio, pensé que eran solo las divagaciones de un villano. Pero cuando Todoroki me lo dijo, me di cuenta de que podría significar que el villano que te hirió, está vivo. Y por eso la liga cree que puede derrotarte. Un tenso silencio cayó sobre la habitación cuando Tsukauchi agregó, ¿quién crees que le hizo un agujero en el estómago a tu amo? Un escalofrío recorrió la sala. All Might se recostó en su asiento, con las manos sobre el puente de la nariz, intentando procesar la revelación. All Might estaba pálido como un fantasma. Haber sobrevivido a tales heridas, murmuró All Might, con la voz teñida de incredulidad. Sospechábamos que algo andaba mal, especialmente después de que su cuerpo desapareció, respondió Tsukauchi con gravedad. Un momento, ¿de quién están hablando exactamente? Interrumpió Present Mic, con un tono que mezclaba confusión y temor. All Might suspiró profundamente, con el rostro ensombrecido por los recuerdos. Se llamaba All for One, parece que es All for One, dijo con voz solemne. La sala quedó en silencio mientras los profesores procesaban esto. All Might, el símbolo de la paz y el héroe número 1, se había visto obligado a huir de alguien. No es un villano cualquiera, continuó All Might. Controló este mundo desde las sombras. El período oscuro del que todos han leído fue obra suya. Un escalofrío invadió la habitación. Incluso para quienes no la habían vivido, las historias de aquella época eran bastante inquietantes. Sí, dijo Black King, rompiendo el silencio. Pero cuando entraste en escena, las cosas empezaron a cambiar. La villanía se volvió menos frecuente y los héroes dejaron de desaparecer. ¿Pero por qué está eso relacionado con la Liga de Villanos? Porque él es la causa de todo, respondió All Might con tono duro. La inquietud, el resentimiento, es culpa suya. Son demasiado jóvenes para recordarlo, pero cuando yo era adolescente, era una pesadilla. Héroes colgados de sus propias capas, era algo común. Todos sintieron un peso oscuro sobre ellos mientras escuchaban, incapaces de apartar su atención. Hace 6 años, pensé que lo había acabado para siempre en nuestra batalla final, continuó All Might con la voz ligeramente temblorosa. Le destrocé la cabeza entera, aunque a cambio me dejó con mi herida. Y aún así, está vivo, añadió Tsukauchi. El hecho de que el Nomu tuviera múltiples peculiaridades lo demuestra. All for One ha sobrevivido de alguna manera, y él es el responsable de esta liga de villanos. ¿Múltiples peculiaridades? ¿Y por qué demonios eso lo señalaría? Preguntó Snipe, con aspecto ya bastante inquieto. Porque podía dar o recibir donaciones, explicó All Might en voz baja. Así manipulaba a la gente, aplastaba a Japón y mantenía a todos bajo su yugo. Quienes vivimos esa época oscura, todos vivimos bajo su yugo. Un tenso silencio llenó la sala mientras todos los profesores sentían el impacto de las palabras de All Might. La conmoción, el horror y una creciente sensación de temor los invadieron. Saber que alguien tan poderoso y malévolo estaba orquestando los acontecimientos una vez más, les hizo comprender lo vulnerables que eran. ¿Su sucesor, eh? Y por lo que han descrito los estudiantes, es un niño con carácter. En cierto modo, comparte puntos en común con nuestros estudiantes. Todos tienen un gran potencial. Y, al igual que nuestros estudiantes, es posible que alguien lo esté guiando, intentando alimentar esa maldad, dijo Nezu pensativo. All Might solo podía sentir desesperación y culpa. Primero Vilgax y ahora All for One, tanta responsabilidad sobre los hombros de ese chico. Apretó los dientes con rabia. Maldita sea, si no hubiera sido tan descuidado, el joven Midoriya no estaría en esta situación, murmuró All Might.
Pensar en Midoriya le trajo nuevas oleadas de desesperación, sabiendo que aún no había despertado. Nezu suspiró. Gracias, Tsukauchi. Si eso es todo, puedes irte. Tsukauchi hizo una reverencia y salió de la sala. Su partida solo profundizó el silencio sombrío que se apoderó de los profesores. Tras una larga pausa, Nezu habló con un tono inusualmente sombrío. Creo que debemos aceptar que toda esta situación es culpa nuestra. Un estudiante se encuentra en estado crítico, obligado a matar a un Nomu, una criatura que jamás debería haber entrado en nuestras paredes. Y este estudiante, el mismo que rompió el récord de All Might en su primera semana aquí, fue evidente desde el principio. No quiero decir que no nos importe la seguridad de los demás estudiantes, pero estoy demostrando lo grave que es esto para nuestra imagen pública. Las expresiones de All Might, Aizawa y Vlad se volvieron más pesadas por la culpa. Y los medios no se guardan nada, añadió Midnight, revisando su teléfono. Los titulares abucheaban acusaciones. ¿Cómo puede UA ser tan irresponsable? Estudiante de la UA en estado crítico tras luchar contra villanos. ¿Dónde estaban los profesores? El escudo roto de la UA. ¿Ha fracasado la universidad en proteger a sus estudiantes? Medianoche negó con la cabeza. Están siendo muy duros con nosotros. Y de alguna manera, la condición de Midoriya se filtró al público. A estas alturas, la situación no pinta bien para la UA como universidad, dijo Snipe, rascándose la cabeza. Nuestro equipo de relaciones públicas sugiere que le digamos al público que All Might llegó justo a tiempo, salvó a todos, pero no pudo alcanzar a Midoriya, y que ofrecerá una gran disculpa por no haber llegado antes. Snipe hizo una pausa y negó con la cabeza. Pero creo que eso no nos parece bien a ninguno de nosotros. Nezu asintió. Desafortunadamente, si intentáramos presentarlo de esa manera, All Might llegando justo a tiempo y salvando a todos menos a Midoriya, podríamos ganarnos algo de compasión en UA. Sin embargo, no sería justo atribuirse el mérito de las acciones de Midoriya, dijo Snipe con firmeza. El chico arriesgó su vida y ahora lucha por ella. Lo arriesgó todo para proteger a todos en las clases A y B. All Might asintió con los puños apretados. Y que me aspen si me atribuyo su heroísmo. Salvó y protegió a todos, mientras yo ni siquiera estaba allí, dijo con la ira reflejada en su voz. Nezu, observando el pesado silencio de la habitación, se permitió una pequeña sonrisa agridulce. A su manera, logró lo que siempre quisiste, All Might. Fue capaz de decir estoy aquí cuando tú no podías. ¿Pero a qué precio? Está postrado en cama, su madre está muy preocupada, dijo All Might con la voz ligeramente quebrada. Si no hubiera sido tan descuidado con mis poderes, su voz se fue apagando antes de que Blood King hablara. Yo soy el culpable, dijo Blood King, con los puños apretados por la frustración. No fui lo suficientemente fuerte para proteger a los estudiantes. Al final, Midoriya se vio obligado a salvarnos a mí y a Aizawa. Fui un completo inútil. No. La culpa es mía y solo mía, respondió All Might, con el rostro lleno de culpa. Aproveché mi tiempo como héroe. Debería haber estado ahí desde el principio, debería haber detenido a la liga y a ese bastardo que envenenó a Midoriya. La frustración de Present Mic estalló. Y el villano se suicidó, así que ni siquiera podemos encontrar una cura. Se encargó de crear un veneno que no podemos combatir, y solo para fastidiarnos, se quitó la vida. La voz de Nezu sonaba grave mientras miraba al grupo. Ahora todos saben lo que hay más allá de las estrellas y lo que Midoriya posee, aunque algunos no sean fontaneros. Te refieres a policías espaciales, pero continúa, bromeó Present Mic, ganándose una ronda de miradas inexpresivas de los demás. Tenemos un problema que no podemos ignorar. Vilgax sabe que Midoriya tiene el Omnitrix, dijo Nezu con gravedad. Envió esos robots a nuestro campus principal, aunque ya había contratado cazarrecompensas. Por lo que entiendo, todo esto era parte de su plan. Sabía que los villanos atacarían la USG, probablemente predijo que a All Might se le agotaría el tiempo. Por eso los cazadores atacaron cuando lo hicieron después de observarnos de cerca. Eso es lo que concluyó Tetrax. Los robots solo eran una distracción para evitar que interviniéramos, continuó Nezu. Si Vilgax realmente hubiera querido capturar a Midoriya, no habría enviado a Kaine. Kaine lo habría matado sin dudarlo. Todos hicieron una mueca, llegando a la misma conclusión. Lo está probando. Nezu asintió. Ahora que todos han visto las imágenes, ¿qué puntos débiles podríamos identificar? Si pensamos como un maniático tiránico y obsesionado con la guerra. Intervino Medianoche. El chico es muy listo, pero tiene un gran corazón. Aizawa suspiró, con expresión seria.
Si la gente está en peligro, Midoriya hará lo que sea necesario para protegerlos. Kaine tenía a Yaoyorozu, Shiozaki, Tsunotori, Kaminari y Hirou. Midoriya estaba dispuesto a entregarse. Un tirano como Vilgax se aprovecharía de eso en un instante, dijo otra voz, y una figura alta y acorazada entró en la habitación. Tetrax. Tetrax. All Might arqueó las cejas sorprendido, y la tensión en sus hombros disminuyó un poco. Tetrax asintió, apretándose el puño contra el pecho. Me alegra verte de nuevo. Logré colarme en el hospital donde Izuku está detenido. Nadie me vio entrar ni salir, dijo, con una leve sonrisa en los labios. Medianoche arqueó una ceja con una sonrisa burlona. Es difícil imaginar a alguien como tú andando a escondidas. Tetrax explicó con más detalle. El Omnitrix envía una señal cada vez que se activa. Quienes conocen su existencia pueden rastrear a su portador cuando esté en uso. Y con Midoriya entrenando constantemente en la UA, Vilgax tendría una ubicación precisa en el Omnitrix, dado que está constantemente activo, dijo Tetrax. Un temor silencioso se apoderó de la habitación, su peso atraía a cada uno de ellos. Entonces, cualquiera que busque el Omnitrix podría atacar la escuela libremente, dijo Aizawa, con la voz apagada pero tensa. Exactamente. Considerando las amenazas que existen, los ataques a gran escala contra la UA se volverían rutinarios. A pesar de mi inteligencia, no soy tan arrogante como para pensar que nuestra seguridad podría resistir a alguien como Vilgax, admitió Nezu, apretando los puños. La frustración se reflejaba en su pequeño cuerpo. Por suerte, tengo una solución. Tetrax tocó su pantalla, y apareció una pantalla del Omnitrix. Puedo reescribir la señal para que, cada vez que se active, me avise donde quiera que esté. Los ojos de All Might se abrieron de par en par con una repentina esperanza, y una oleada de alivio relajó sus puños apretados. Espera, donde quiera que vayas, Tetrax asintió. Viajaré por la galaxia, guiando a Vilgax y a cualquiera que busque el dispositivo lejos de la Tierra, y lejos de Izuku. Una visible ola de alivio inundó la habitación, aliviando las expresiones tensas y llenándolas de nueva determinación. Así tendrás tiempo de prepararlo para los desafíos que enfrentará, dijo Tetrax, mirando a su alrededor. No correrás contra reloj ni te quedarás con la duda de cuándo vendrá Vilgax a reclamar su premio. Creo que puedo guiarlos durante un año como máximo. Se giró para irse, lanzando una última mirada por encima del hombro. Los demás solo tienen que hacer su trabajo como maestros y entrenarlo. Así que cuando despierte, espero que lo hagas pasar un infierno, dijo Tetrax con una pequeña sonrisa decidida. Es una lástima que el Omnitrix haya acabado en su muñeca. El peso del universo es demasiado para cualquiera, sobre todo para un niño. Aizawa y los demás intercambiaron miradas, con un sentimiento de responsabilidad apoderándose de ellos, pero con una determinación renovada para afrontar la tarea. Pero así es como nos toca, así que haremos lo mejor que podamos. Aizawa, no seas indulgente con él. Aizawa asintió con firmeza, con el fantasma de una sonrisa cruzando sus labios. Pero pareces bastante seguro de que se despertará, dijo Snipe, con una suave mirada de alivio en sus ojos, haciéndose eco de la esperanza compartida de los demás. Tetrax hizo una pausa. ¿Sabes? Cuando nació Midoriya, ese hombre apenas podía callarse sobre su hijo. Decía que veía algo en él. Quizás era el amor ciego de un padre, quién sabe. Pero Isashi creía que su hijo podía lograr lo imposible. Miró a su alrededor. Ese veneno habría matado a un Tetraman adulto, pero Midoriya sigue respirando. Significa que está luchando. Así que sé con certeza que despertará. Una leve sonrisa se dibujó en su rostro. ¿Y quién soy yo para dudar de ese hombre? Nunca se ha equivocado antes, ¿verdad? Dicho esto, Tetrax se dio la vuelta y salió de la habitación. Los profesores intercambiaron miradas y asintieron con leves sonrisas de alivio. Nezu continuó. Por cierto, creo que tanto la clase 1A como la 1B necesitan tiempo suficiente para recuperarse antes del festival. Hound asintió con un gruñido bajo. Lo secundo. No se puede anteponer el orgullo de la UA al bienestar mental y físico de los chicos. Ya que estamos, dijo Snipe lentamente, tocándose el sombrero, creo que deberíamos extender el festival deportivo a lo largo de 3 días en lugar de concentrarlo todo en uno. Todos se volvieron hacia Snipe, quien continuó. Lo que digo es que deberíamos darle a cada año su propio día para lucirse. La mayoría de los profesionales tienden a reunirse alrededor de los estadios de segundo o tercer año, dejando atrás a los de primer año. Así, cada clase tiene una oportunidad justa de demostrar lo que puede hacer. Nezu lo consideró.
Cierto, pero dados los acontecimientos recientes, la gente podría acudir en masa al estadio de primer año. Aún así, estoy de acuerdo. Los de primer año, sobre todo, están ansiosos por demostrar su valía, y tal vez incluso por convencer a algún profesor. Miró a Aizawa, quien gimió. Si te refieres a mi declaración anterior sobre expulsar a la clase 1A, la mantengo. Pero no pude cumplirla. Cierto. El HPSC y el sistema educativo se negaron a aprobarlo, respondió Nezu, antes de cambiar de tema. En cuanto a la seguridad, sobre todo con Vilgax y quién sabe qué otras amenazas alienígenas se avecinan, el uso del Omnitrix por parte de Midoriya en el festival deportivo solo atraerá más atención. Y como hijo de Isashi Midoriya, necesitaremos una reforma a fondo de nuestros protocolos de seguridad, además de añadir un sistema de dormitorios. ¿Sistema de dormitorios? Preguntaron todos. Las chicas, Kendo, Ochako, Hirou, Ashido, Tsuyu, Agakure, Yaoyorozu y Yui, permanecieron sentadas en la sala en un tenso silencio. Ashido abrazó un peluche con frustración, mientras que Kendo se arrodilló en el suelo, hundiendo los dedos en los muslos y con la cabeza agacha, conteniendo las lágrimas. Yo, me niego a aceptarlo, dijo Kendo, con su voz apenas por encima de un susurro. Momo luchó por no derrumbarse, con lágrimas acumulándose en las comisuras de sus ojos. Yui permaneció en silencio, con los ojos abiertos, incapaz de encontrar las palabras. Toru los había traído a casa ya que sus padres estaban fuera, y ella les había contado lo que habían oído. Ochako bajó la cabeza y su cabello castaño cortado cayó como una cortina sobre su rostro. Kendo, Toru se aventuró suavemente. Me niego a aceptarlo. La voz de Kendo se alzó, llena de determinación. Debiste haberlos oído mal. Probablemente no lo oíste todo. Simplemente me niego a aceptarlo. Su voz se quebró por la emoción. Kendo se levantó bruscamente, agarró su mochila y cerró la puerta de golpe mientras salía furiosa. Kendo, llamó a Shiro, intentando acercarse. Tsuyu se giró hacia Ochako, quien estaba más cerca de Izuku, y le puso una mano en el hombro. ¿Uraraka-chan? Preguntó con dulzura. Ochako se estremeció al sentir el contacto, pero se obligó a levantar la vista, esbozando una sonrisa forzada. No te preocupes. Sé que Dekiru siempre sale adelante. Su sonrisa con los ojos cerrados desmentía sus verdaderos sentimientos, y era evidente que ni ella misma lo creía del todo. Dekiru es una persona increíble, estará bien. Nos reiremos de esto en una semana, añadió con la voz entrecortada. De todas formas, mi mamá y mi papá están muy preocupados por mí, así que mejor vuelvo a casa, dijo Ochako, agarrando su bolso. Espera, Uraraka, llamó Tsuyu, acercándose a su amiga. Ochako se volvió con la misma sonrisa forzada. ¿MH? ¿Estás bien, querida? Preguntó Tsuyu, con un tono más suave. Sé que tú y Midoriya-chan son muy cercanos, así que, Ochako dudó un momento y luego respondió. Estoy bien. No te preocupes, Tsu. Dekiru es muy fuerte. Estará bien. Dicho esto, salió de la habitación. Tsuyu apretó los puños, agarrándose el pecho. A pesar de conocerse hacía poco, notaba el dolor de su amiga. Pony tenía las orejas gachas mientras las lágrimas le corrían por el rostro. Hirou se quedó de pie, sintiéndose catatónica, incapaz de expresar el profundo dolor que sentía al pensar en perder a su amiga. La ira la invadió, agarró su mochila y se marchó rápidamente. Se mordió el labio para contener las lágrimas, decidida a no llorar delante de sus compañeros. Verde, susurró para sí misma, con el corazón abatido por el miedo y tristeza. 2 días después, la clase 1A estaba en silencio. Nadie tenía ganas de hablar. Yaoyorozu tenía ojeras, lo que indicaba que llevaba un tiempo sin dormir, además de tener los ojos rojos, lo que indicaba que había estado llorando. Yaoyorozu no era el único que parecía extraño, los ojos de Hirou, Uraraka, Ashido y Tsuyu estaban rojos. Algunos de los chicos, como Kirishima, sintieron tanta vergüenza que simplemente miraron hacia su mesa. Shoji estaba callado. Bueno, siempre lo estaba, pero este silencio no era normal en él. Todos oían el tic-tac del reloj de la habitación. Kaminari y Zero sintieron que debían intentar animarlos. Hola chicos, vamos, ya saben que Midoriya va a estar bien. Es Midoriya, siempre hace alguna travesura de último minuto o algo así, dijo Zero. Sí, no conozco muy bien al tipo, pero estoy seguro de que estará bien y no querría que andáramos por ahí dando vueltas, dijo Kaminari, moviendo los brazos. Cierto. Fue una jugada de último minuto, dijo Ida con un suspiro. Es todo culpa mía.
Si hubiera podido llegar a tiempo con el profesor, entonces quizás, no, dijo Yao Yorozu. La culpa es mía, dijo, pero no dio más detalles. Bakugou parecía catatónico. Había lidiado con el hecho de que si Deku, la inútil piedra, no hubiera aparecido, habría muerto. No hay vuelta atrás. El villano jugó con ellos torturándolos, pero si no aparecía, esto no fue como el villano de Lodo donde Olmig fue quien me salvó, pero estaba indefenso. Fui completamente inútil contra ese monstruo Mirlo. Si Deku no hubiera, yo habría, ahora va. Pensó Bakugou. La puerta se abrió y todos se giraron con la esperanza de que el compañero de cabello verde entrara, todos lo abrazaran, se convirtiera en un desastre tartamudo, Bakugou simplemente se burlara y todo volviera a la normalidad. En cambio, entró el profesor del aula, el señor Aizawa, lo que trajo cierto alivio al saber que su maestro estaba bien. Buenos días, clase, dijo, mientras sentía y veía la tristeza y la depresión en sus rostros. Estos chicos pasaron por un infierno, y una oleada de culpa lo invadió al ver el asiento número 18 vacío. Están todos aquí, dijo Aizawa innecesariamente mientras entraba. Sus brazos aún estaban enyesados. Ah, sensei. Tenya se levantó de golpe de su asiento. La atención de los héroes profesionales se centró en él. ¿Sí? Mineta no ha llegado. Me imagino que deseas ida, ¿no oíste lo que le hizo a Yanagi de la clase 1B? Preguntó Tsuyu, y un poco de ira invadió a las chicas. ¿Qué había hecho? Preguntó Ida antes de que Aizawa hablara por ella. Por las imágenes que pudimos recopilar, Midoriya en su forma de insectoide mientras cargaba a Yuikoda y Yasui, decidió agarrar inapropiadamente a Reiko Yanagi, afirmó Aizawa, todos ya podían imaginarse lo que había hecho. Casi nos hace estrellarnos en el agua, con el resto de esos villanos, dijo Tsuyu con su tono, pero enfadada. Entonces empezó a culpar a Midoriya-chan por el ataque del villano que seguía manejando a su padre, dijo Tsuyu y todos quedaron boquiabiertos. Kirishima meneó la cabeza en señal de desaprobación. Qué poco varonil, Hirou parecía enojada, parecía lista para estrangular al pequeño pervertido. Esa escoria. Exclamó Hirou. Kaminari comenzó a retorcerse incómodamente en su asiento. ¿Qué insensible es eso de tratar así a ese padre fallecido? Preguntó Ochako mientras Bakugou parecía estremecerse en su asiento antes de burlarse. Por favor, dime, ¿ese pequeño cabrón ha sido expulsado? Preguntó Hirou. Aizawa suspiró mientras parecía regresar a cuando habló con su madre y Mineta. Escena retrospectiva. Nezu bebió su té con aire pensativo. ¿Estás seguro, era Seread? La expresión de Aizawa permaneció estoica. Sí, Minoru Mineta será expulsado de la UA. Creí ver potencial en él, pero claramente me equivoqué. La declaración de Reiko Yanagi es un claro ejemplo de mi fracaso como docente. Y el hecho de que lo hiciera, a pesar de haberle advertido varias veces, demuestra mi incapacidad no solo para disciplinarlo, sino también para ver el potencial de forma errónea. Dado el ataque actual a la USG, no solo uno de tus estudiantes se encuentra en estado crítico, sino que expulsarlo tras no proteger a tu clase sin duda arruinará tu reputación como profesor y héroe profesional, comentó Nezu con un destello de preocupación en la mirada. Aizawa mantuvo su semblante serio. Lo sé. Y estoy dispuesto a asumir todo el peso de la reacción. Nezu lo examinó atentamente antes de hablar por el intercomunicador. Hazla pasar. En cuanto habló, la puerta se abrió de golpe, chocando contra la pared. Una mujer bajita y regordeta, con el pelo verde claro peinado como una parra desaliñada, irrumpió, con las mejillas sonrojadas de indignación. Tras ella, Minoru Mineta entró arrastrando los pies, cabizbajo, visiblemente avergonzado. Por fin. ¿Sabes cuánto tiempo he estado esperando? Exclamó la señora Mineta, con voz llena de derecho. 4 horas. Exijo una explicación por esta ridícula expulsión. Solo fueron unos 30 minutos, pensaron Aizawa y Nezu. Ahora, vayamos al grano, continuó la señora Mineta, con las manos en las caderas y mirando fijamente a los dos profesores. Mi Minoru no hizo nada malo. Solo intentan encubrir su propia incompetencia. Aizawa la miró fijamente con una expresión inexpresiva. Su hijo manoseó a una compañera después de que ella se negara claramente. Sus acciones no solo fueron inapropiadas, sino también peligrosas. Eso es un invento. Gritó la señora Mineta, con el rostro enrojecido. Mi Minoru es un ángel. ¿No te basta con que casi lo maten? ¿Y ahora quieres expulsarlo? Es que no tienes vergüenza. Aizawa no titubeó.
Su hijo acosó repetidamente a una estudiante, ignorando sus protestas, y en el proceso puso en peligro al grupo con el que había estado, dijo con frialdad. Mentira. Mi Minoru es un ángel perfecto. Chilló, con una voz tan aguda que la habitación retumbó. Se inclinó, con el rostro enrojecido por la furia. ¿Cómo te atreves a culpar a mi hijo? Si tú y tu escuela de mala muerte pudieran proteger a sus alumnos, ni siquiera estaríamos aquí. ¿Qué hacías exactamente mientras mi hijo luchaba por su vida? Y no finjas tener pruebas de que hizo lo que lo acusas. Reproducimos la grabación que te enviamos como aviso de expulsión, intervino Nezu con calma. Tenemos pruebas de sus acciones. ¿No las viste? ¿Imágenes? ¿En serio usas esa excusa? ¿Qué forma tan patética de usar a una niña como chivo expiatorio? Gritó la señora Mineta, y su voz resonó en la habitación. Lo que tienes es vago y no puede ser concluyente. Nezu mantuvo la compostura y se ajustó las gafas. Como mencioné en la carta, el ataque alteró nuestros sistemas, pero podemos confirmar que su hijo actuó de forma, como mínimo, inapropiada. Las imágenes son, como mucho, vagas. Nada concluyente. De hecho, si me preguntas, esa chica prácticamente se lo buscó, gritó la señora Mineta. La habitación quedó en silencio. Minoru bajó aún más la cabeza y dejó caer los hombros. Con la forma en que dejas que estas niñas se vistan como prostitutas, ¿puedes culpar a mi Minoru por excitarse un poco? Señaló la puerta con el dedo. ¿Recuerdas a esa chica Yaoyorozu? Si vas a dejar que estas chicas se pavoneen así, no deberías sorprenderte si los chicos se ponen un poco susceptibles. Entrecerró los ojos con desdén. Prácticamente lo estás fomentando. La expresión de Aizawa se endureció al continuar. Y aún así expulsas a mi hijo mientras dejas que ese asesino, Izuku Midoriya, se quede. Él es el verdadero peligro. Mató a esa criatura, la redujo a cenizas. Y hay muchas imágenes que lo demuestran. Solo intentas desviar la atención de tus propios fracasos. Primero no pudiste proteger a tus estudiantes y. Si vas a expulsar a alguien, que sea él. Gritó la señora Mineta, con el rostro contorsionado por la ira. Nezu mantuvo su sonrisa cortés, aunque su mirada se agudizó. Como explicamos en nuestra conferencia anterior, señora Mineta, él no era una entidad de bioingeniería, carente de verdadera consciencia. Su diseño era atacar y resistir, no razonar ni sentir. Incluso si hubiera sido humano, las acciones de Midoriya habrían sido necesarias para evitar más daño a sí mismo y a los demás. Representaba una amenaza directa e inminente para la vida de todos los presentes. Y aún así expulsan a mi hijo por estas acusaciones infundadas mientras mantienen a ese asesino matriculado. Esto es la UA. Una universidad prestigiosa. ¿Dónde demonios están sus estándares, por Dios? Mientras Minoru permanecía en silencio, visiblemente conmocionado, finalmente habló. Yo lo hice, admitió con voz temblorosa. La señora Mineta abrió los ojos de par en par, incrédula, y su ira se transformó en pánico. No, cariño. No digas eso. Solo intentan hacerte sentir culpable. La acosé, continuó Minoru con la voz entrecortada. Pensé que si podía agarrarla. Minoru, para. No dejes que te lo pongan. Chilló la señora Mineta con voz frenética mientras se aferraba a sus hombros. Yo no soy un héroe, yo no merezco estar aquí, dijo Minoru, sorbiendo un poco por la nariz mientras contenía las lágrimas. Quería ser un héroe para conquistar a las chicas, confesó Minoru con la voz llena de frustración. Como era el más bajito, siempre me han ignorado. Me llaman raro, pero los héroes altos y guapos pueden salirse con la suya con las mismas perversiones que yo. Me daba envidia. Pensé que si me convertía en héroe, quizá las chicas por fin me notarían. Pensé que si iba a morir, al menos debería tocarme unas tetas, confesó con lágrimas en los ojos. Pero Midoriya, él era el verdadero héroe, mientras yo lloraba y gemía como un cobarde. No entendía lo que significaba ser uno. No, cariño. No alabes a ese asesino. Gritó la señora Mineta, alzando la voz mientras negaba con la cabeza con vehemencia. Claramente, no entiendo lo que significa ser un héroe. Aceptaré cualquier castigo. Aceptaré cualquier consecuencia que me des, dijo Minoru, con la mirada resuelta y las lágrimas corriendo por sus mejillas. Ni se te ocurra. Gritó la señora Mineta, acercándose con los puños apretados por la frustración. No dejarás que arruinen tu futuro. Si eso significa ser expulsado, lo acepto. Iré a otra escuela de héroes si es necesario.
Pero necesito ganarme mi lugar aquí, dijo Minoru mientras las lágrimas empezaban a brotar de sus ojos y sorbía por la nariz. ¡No! Esto no está pasando, gritó la señora Mineta, con la voz histérica. No vas a dejar que te hagan esto. Bajó la cabeza avergonzado. Aceptaré cualquier castigo, señor Aizawa, aunque eso signifique dejar la UA. La cara de la señora Mineta se puso roja, furiosa, y se acercó a Nezu y Aizawa. Entrecerró los ojos y su tono fue venenoso. ¿En serio expulsarían a mi hijo por esto? ¿Mientras mantienen a un asesino en su escuela? Cruzó los brazos con fuerza, plantándose frente a ellos, elevando la voz con cada palabra. ¿Cómo te atreves? Estás dejando que ese monstruo se quede mientras arruinas el futuro de mi hijo. ¿Estás orgulloso de ti mismo? Aizawa suspiró profundamente, tratando de no inmutarse por sus payasadas, mientras la mujer continuaba despotricando. Flashback terminado. La expresión de Aizawa permaneció serena mientras respondía a la creciente indignación. No, no está expulsado. La reacción fue inmediata, especialmente por parte de las chicas. ¿Qué? Ese cretino sigue en la escuela, exclamó Ashido, visiblemente indignado. Literalmente cometió una agresión sexual mientras Yanagi lloraba. Debería estar en prisión, no en nuestra clase, dijo Thor con un tono de voz marcado por el disgusto. Esto me hace sentir culpable, especialmente después de que dijiste que lo expulsarían si hacía otro comentario lascivo, añadió Tsuyu sin rodeos. Sin embargo, Momo y Uraraka tenían la mente en otra parte, absortos en Midoriya, quien se encontraba en estado crítico. Momo parecía visiblemente triste, con ojeras oprimidas, mientras que Ochako parecía absorta en sus pensamientos, con una expresión distante. Aizawa suspiró, frotándose las sienes. Mira, después del año pasado, no es tan sencillo. Murmuró en voz baja. No puedo expulsarlo por hacer comentarios lascivos. Hay que considerar la libertad de expresión, incluso si su comportamiento se pasó de la raya. Sin embargo, entonces recordó a Mineta, quien parecía genuinamente arrepentido, con los ojos rojos y abatidos. He decidido darle una última oportunidad, dijo Aizawa. Aizawa respiró hondo, observando las miradas inquietas. Sé que este no es el resultado que algunos esperaban, pero Mineta enfrentará serias consecuencias si quiere quedarse en la UA. Primero, está suspendido hasta que complete un programa especializado centrado en límites, respeto y consentimiento. Su regreso depende de que complete esta capacitación. Si no cumple con los requisitos, no regresará. Si regresa, se le impondrá un período de prueba estricto. Un mentor supervisará su comportamiento a diario. Si incumple los estándares de la UA, será expulsado. Además, tiene una estricta orden de no contacto con Yanagi ni con ningún estudiante que se sienta incómodo a su alrededor, con graves consecuencias por cualquier violación de los límites. Y finalmente, cuando se implemente el sistema de residencias de la UA, a Mineta no se le concederá residencia ni se le permitirá vivir en las instalaciones de la universidad. Tendrá que viajar diariamente si se le permite quedarse aquí. Esta es su última oportunidad. Cualquier incumplimiento de estas condiciones implicará la expulsión inmediata. En la UA, todo estudiante debería tener la oportunidad de cambiar y demostrar su valía. Nosotros, como profesores, estamos aquí para guiarlos y asegurarnos de que se conviertan en héroes ejemplares. No los descartaremos como si fueran un cáncer cuando cometan errores. Sin embargo, si se exceden sin mostrar remordimiento, no tomen nuestra amabilidad como una debilidad. No creo del todo en esta afirmación, pero todos merecen al menos una oportunidad de cambiar. Aizawa echó un vistazo a la sala, notando que la mayoría de los estudiantes estaban desconectados o escuchando con desgana. Su mirada se posó en Momo, quien solía ser la más afectada por los comentarios despectivos de Mineta. Sin embargo, al enterarse de que no lo expulsarían, pareció indiferente. Suspiró. Sé que todos están preocupados por Midoriya, y les recomiendo que vean a Hound Dog. Ahora mismo, no podemos quedarnos pensando en lo que hubiera pasado si, en cambio, debemos centrarnos en lo que salió mal y esforzarnos por mejorar, continuó Aizawa. Los estudiantes escucharon con indiferencia. Tokoyami intervino, rompiendo el silencio. Tiene razón. Midoriya no querría que estuviéramos deprimidos. Solo lo haría sentir culpable al despertar de su profundo sueño. Uraraka asintió con voz suave pero firme. Claro, Dekiru no querría que sintiéramos lástima por él. A pesar de sus palabras, un destello de incertidumbre cruzó su rostro al bajar la mirada y forzar una sonrisa. Todos asintieron, aunque algunos miraron a lo lejos. Bueno, empecemos por hoy.
Se acerca el festival deportivo. Ah, sí, es cierto. La UA sigue siendo una escuela, así que tiene sentido que tengamos actividades relacionadas con ella, añadió Ojiro, intentando animar el ambiente. La fecha del festival deportivo se ha pospuesto. Esto te dará tiempo para sanar tus heridas, anunció Aizawa. Bakugou se levantó de golpe de su asiento, incrédulo. ¿Qué? Estábamos perfectamente bien. La vieja nos curó todas las heridas. No todos nosotros, susurró Asido para sí misma, lanzando una mirada a Uraraka. No estaba hablando de tus heridas físicas, respondió Aizawa, cortando la protesta de Bakugou. ¿Eh? ¿Qué estás? Bakugou se quedó callado al notar el abatimiento en los rostros de sus compañeros. Se burló y se recostó en su asiento, con la frustración reflejada en su postura. ¿Pero es realmente una buena idea? Acaba de haber un ataque de villanos en terrenos de la UA. No deberíamos. Preguntó Tsuyu, mirando a sus compañeros, quienes mostraban preocupación. Shoji se removió incómodo y añadió. Y con todo lo que acaba de pasar. Es difícil concentrarse en el entrenamiento. ¿Y si nos enfrentamos a una amenaza real? ¿Es realmente seguro celebrar el festival deportivo tan pronto? Tokoyami asintió con voz firme. Comparto la preocupación de Shoji. Aizawa suspiró. No son los únicos que piensan así, Asui, pero se han tomado precauciones. No están obligados a participar, sobre todo en su primer año. Si sienten que no pueden participar, nadie los juzgará. Todos deberían prepararse este mes. Un mes. Gritó la clase. ¿Pero qué pasa con Midoriya? Preguntó Kirishima. Sigue en el hospital. No tendrá tiempo para prepararse y sanar como el resto de nosotros, dijo Tsuyu. Todos se sobresaltaron al oír el nombre, y Aizawa simplemente cerró los ojos. Esa es la decisión de la chica de la recuperación. Suspiró antes de dirigirse a la clase. Debería disculparme con todos ustedes por mi negligencia. Todos sufrieron mucho como su maestro. Debí haberlos protegido, y por mi debilidad, lo siento de verdad. Miró a su alrededor y vio las expresiones de algunos estudiantes que eran sombrías, antes de que Tokoyami hablara. Ninguno de nosotros tiene la culpa de lo sucedido, no tienen una deuda como disculpa, dijo Tokoyami mientras todos asentían. Bakugou se burló. Sí, lo que sea. Aizawa asintió. Puedes entrar, dijo hacia la puerta. Estoy aquí. All Might se metió de lleno en la clase, inclinándose hacia adelante de una forma bastante graciosa. Llevaba su traje amarillo de raya diplomática en lugar de su disfraz, lo que incluso a los fans de la clase les pareció un poco ridículo. All Might. Casi todos vitorearon, animándose un poco ante la presencia del héroe profesional. Ja ja ja. Buenas tardes, niños. Dijo alegremente. Me alegra verlos bien. Su sonrisa se apagó y la clase se irguió. Quería venir a disculparme con todos por permitir que ocurrieran los sucesos del viernes pasado. Todos se quedaron paralizados por la sorpresa e intentaron protestar, pero él levantó la mano. Independientemente de lo que piensen, los hechos son claros. En lugar de estar con mis clases, estaba resolviendo crímenes que, en su mayoría, podrían haber quedado en manos de otros héroes. Los miró con seriedad. Como profesor ahora, todos ustedes deberían haber sido mi prioridad. Mi llegada tardía provocó que varios de ustedes resultaran heridos, y por eso, lo siento profundamente. Inclinó la cabeza. No volverá a suceder. Se miraron el uno al otro antes de asentir en señal de comprensión. Salto en el tiempo, era la hora del almuerzo. Uraraka seguía en el aula con Ida, Asido, Kirishima y algunos otros estudiantes. Estaba sentada en su escritorio, con la mirada perdida mientras mordisqueaba con desgana su bola de arroz, frunciendo el ceño. Cada bocado parecía recordarle a Midoriya, y suspiró, intentando apartar la vista de él. Vamos, chicos. Como dijo el señor Aizawa, debemos mirar hacia adelante. Exclamó Kaminari, intentando animar a sus compañeros. Midoriya estará bien. Agitó la mano con desdén, pero un silencio denso se apoderó de la sala, a la par que el abatimiento de sus amigos. A Kaminari se le ocurrió una idea. Oh, ya lo sé. ¿Qué tal si nos cuentas cómo conociste a Midoriya? Sugirió, con una sonrisa esperanzada en su rostro. Todos arquearon una ceja, intrigados. Ojiro se llevó un dedo a la barbilla y asintió. No vendría mal. Seguro que ayuda. Uraraka esbozó una pequeña sonrisa forzada, rascándose la cabeza con timidez. Su voz sonó alegre, pero sus ojos delataban una pizca de vacilación y preocupación. Claro, ¿por qué no? Supongo que podría ser divertido.
Mina, intentando mantener su actitud alegre a pesar de su ansiedad, se acercó más, con los ojos brillantes de curiosidad. Oh no. Tengo que saberlo. Son tan cercanos. ¿Cómo se conocieron? Bueno, supongo que conocía de Kyu cuando me robó el bolso, dijo, soltando una suave risa. El silencio cayó sobre el grupo y los ojos de todos se abrieron con incredulidad. Espera. Izuku Midoriya, con ese pelo verde y esa sonrisa inocente, ¿te robó el bolso? Preguntó Ashido, visiblemente con dificultades para creerlo. Se mordió el labio, intentando reprimir la oleada de emociones, una mezcla de preocupación y cariño, que bullía en su interior. Ida empezó a cortar con las manos, con expresión severa. Uraraka, no deberías inventarte historias sobre nuestro amigo. De ninguna manera Midoriya era en secreto un chico malo. Repitieron Kaminari y Zero, con los ojos abiertos y asombrados. Mina sintió una punzada de preocupación al ver la reacción de los demás, y forzó una sonrisa, intentando disimular su ansiedad. ¿Qué pasó después? Preguntó con la voz un poco demasiado vivaz. La voz de Uraraka se suavizó y su expresión se tornó seria. Bueno, no fue él quien lo robó, fue su amigo. Pero terminé persiguiéndolos. El bolso tenía mi dinero del mes y mi teléfono. Mi familia es bastante tacaña con el dinero. Una ola de simpatía invadió a sus compañeros de clase, acompañada de un suspiro colectivo de decepción hacia Midoriya. Los perseguí y les supliqué, pero escaparon por una alcantarilla. Una alcantarilla, nada menos. Uraraka rió, negando con la cabeza al recordarlo. Pero su corazón se encogió de nuevo, preocupada por cómo estaría Midoriya. No puedo creer que Midoriya hiciera algo así, dijo Kirishima frunciendo el ceño. Pero entonces una sonrisa sincera se dibujó en el rostro de Ochako mientras continuaba. Sí, un par de días después, estaba caminando a casa cuando el tipo que me robó el teléfono apareció de nuevo, magullado y vendado, y me hizo una reverencia y me dio 1.000.000 de yenes. PFFT. Ja. Uraraka se echó a reír. El sonido era contagioso, pero rápidamente intentó reprimir sus emociones, cruzándose de brazos con fuerza. Estaba tan nervioso que parecía que nunca había hablado con una chica. ¿Puedes creerlo? Inclinándose y listo para darme 1.000.000 de yenes. Negó con la cabeza, forzando una sonrisa para ocultar la preocupación que la atormentaba. Los ojos de todos se abrieron de par en par y se quedaron boquiabiertos mientras procesaban su historia. ¿Quién lo hubiera pensado? Reflexionó Ashido con un tono de voz juguetón y ligero. El rollo de canela es un chico malo. Kirishima se sobresaltó de la emoción. Un momento. Es el premio del torneo. Exclamó con los ojos abiertos de par en par por la admiración. Hirou sonrió mientras ella juntaba las piezas. Así que en lugar de disculparse y admitir sus errores como cualquier persona, participa en un torneo. ¿Fue a un torneo de lucha donde ha muerto gente? Sí. Ajá, eso suena a Green, dijo sonrojada. Uraraka sintió que se le encendían las mejillas, un profundo rubor se extendía por su rostro mientras las risas llenaban el aula. El ambiente se iluminó con la historia, levantando momentáneamente el ánimo de todos. O sea, ¿qué clase de hombre hace eso? Luchó contra un asesino literal solo para entregarle a una chica que ni siquiera conocía, solo porque me veía triste, dijo Ochako, con la voz quebrada por la emoción. Luchó por reprimir el torbellino de sentimientos que amenazaba con desbordarse. Tanto las mariposas de admiración como el dolor en su corazón. Parece Midoriya, solo que tiene que ir más allá, dijo Kirishima con una sonrisa orgullosa. Ay, tío. ¿Y qué hiciste con el dinero? Intervino Ashido, con curiosidad. No me lo llevé todo. Gritó Uraraka, y luego bajó la voz rápidamente, jugueteando con los dedos. Aunque estuve muy tentada. Hirou rió, disfrutando del momento. Y así, Greenbean hará todo lo posible para que nos sintamos mejor, levantándose y disculpándose públicamente. Todos compartieron una sonrisa, y una sensación de calidez se extendió por la sala. Sí, coincidieron, y el ánimo mejoró. Espera, ¿cómo lo conociste? Preguntó Kaminari, volviéndose hacia Hirou, quien se sonrojó levemente ante la repentina atención. Me estaba atacando un grupo de tipos a los que ya había golpeado. Me pillaron desprevenida y se unieron para atacarme. Entonces, de repente, apareció una criatura verde viscosa y los liquidó, junto con su amigo de pelo negro, relató, aún con las mejillas sonrojadas. Siempre corriendo para ayudar, suena muy típico de él, comentó Kirishima, asintiendo. Espera, ¿el adolescente de pelo negro? Parecía musculoso y algo así como un matón.
Preguntó Kaminari, despertado su interés. ¿Eh? Sí, respondió Hirou, un poco confundido por la línea de preguntas. Ese es el tipo que me robó el bolso. Exclamó Uraraka, con un tono de voz cómico y lleno de ira. Yaoyorozu caminó hacia la sala del consejo estudiantil con un profundo suspiro. Normalmente, estaría charlando con Midoriya durante el paseo, discutiendo peculiaridades, ventajas o cualquier otra cosa que se le ocurriera. Esos breves momentos a solas se habían convertido en algo que atesoraba. Ahora, sin embargo, caminaba en silencio, rodeada por las conversaciones y risas de sus compañeros. Las parejas pasaban de la mano, con sonrisas que le recordaban con dolor lo que extrañaba. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios, pero se desvaneció rápidamente, reemplazada por una oleada de tristeza. Lo siento, susurró para sí misma, apenas audibles, mientras seguía por el pasillo. De repente, sintió una mano que la agarraba del hombro. Al darse la vuelta, se encontró con Kendo, cuya expresión preocupada revelaba ojeras. Oye, Yaoyorozu, dijo Kendo suavemente. Kendo, ¿puedo ayudarte con algo? Preguntó, intentando disimular su confusión. ¿Te importa si vamos al consejo estudiantil? Respondió Kendo con tono cálido. Parece que a ambos nos vendría bien una amiga. Empezaron a caminar en silencio, y al cabo de un momento, Kendo rompió el silencio. ¿Sabes? No te culpa. Yaoyorozu no respondió, con el corazón apesadumbrado por la culpa. Sintió un nudo en la garganta, sabiendo que debía decir algo, pero no le salían las palabras. En cambio, se concentró en el suelo, incapaz de sostener la mirada de Kendo. No es tu culpa, ¿sabes? Midoriya es un tipo duro, añadió Kendo con una sonrisa tranquilizadora, aunque Yaoyorozu percibía la incertidumbre en su voz. Quería creerlo, pero el peso de sus propios sentimientos la impedía hablar, temerosa de derrumbarse si hablaba. Oye, voy a visitarlo al hospital, dijo Kendo de repente. Yaoyorozu se quedó paralizada, con el corazón acelerado al pensarlo. La culpa la invadía, una mezcla de añoranza y arrepentimiento. Si quieres venir, no dudes en hacerlo, ofreció Kendo, sintiendo la lucha interna en su amiga. Ella asintió lentamente, su voz apenas era un susurro. De acuerdo. Yaoyorozu estaba sentada en la sala del consejo, con la mirada fija en el asiento vacío a su lado, un constante recordatorio de Izuku. La ausencia se sentía más pesada hoy, aumentando su inquietud y culpa mientras esperaba el inicio de la reunión. Kendo, sentada frente a ella, se esforzaba por concentrarse, pero el espacio vacío junto a Yaoyorozu persistía en su mente, un recordatorio de la atmósfera sombría del día. Deseaba que la reunión terminara pronto para poder ir al hospital. ¿No deberíamos empezar? Sugirió Kendo, mirando a sus compañeros. Espera, aparentemente se ha nombrado un nuevo representante de clase para el curso de negocios, intervino un estudiante, ansioso por llenar el silencio. Ah, ya me enteré. También está en el curso de apoyo, ¿no? Añadió una estudiante, inclinándose hacia adelante con curiosidad. De repente la puerta se abrió y entraron dos estudiantes, un chico y una chica que llevaban gafas. Sí, uff. Adiós, se quejó el chico al entrar. Yaoyorozu, aún con la mirada baja, reconoció la voz y sintió un nudo en el estómago. Levantó la vista y vio un rostro familiar. Oh, Momo, me alegro de volver a verte, dijo el chico con una sonrisa forzada. La chica a su lado lo ignoró por completo, con el rostro tenso, intentando no reconocer su presencia. Soy Yaoyorozu, corrigió con voz fría. ¿Lo conoces? Preguntó Kendo, con curiosidad. Sí. Es el hijo de los inversores de mi padre, Billy Billions, respondió Yaoyorozu, sintiendo una oleada de incomodidad que la invadía. Socios, en realidad. Y su futuro marido, declaró el chico, Billy, con aire de arrogancia. El compromiso fue cancelado, intervino rápidamente Yaoyorozu, con voz firme pero delatando un dejo de dolor. TCH. No sé qué estaba pensando tu padre, la verdad, pero no te preocupes. Cuando muestres tu patético intento en el festival deportivo, entrará en razón, se burló Billy, con una sonrisa burlona en los labios. Finalmente se dio cuenta de que nunca entraría en un matrimonio peculiar, especialmente no con alguien tan deplorable como tú, Billones, respondió Yaoyorozu, con la voz firme a pesar de la confusión interior. Si no recuerdo mal, tu padre dijo que habías encontrado el amor verdadero o alguna tontería bíblica por el estilo, replicó Billy con irritación en su tono. Yaoyorozu apretó los puños bajo la mesa, sintiendo la familiar punzada del resentimiento. Pero no te preocupes. Ojalá tú y tu padre recuperen la cordura.
Siempre consigo lo que quiero. Y te deseo a ti. Tu opinión no me importa. Esto le valió miradas de odio de las chicas en la sala, aunque tuvieron el sentido común de no decir nada, especialmente considerando la reputación de Billy. Y además, ¿qué hombre podría competir conmigo? Soy el más rico, el más inteligente y mi apariencia es excepcional, se jactó, reclinándose en su silla con una sonrisa satisfecha. ¿Podemos seguir adelante? ¿Convocaste esta reunión por algo, Billions? Dijo Kendo, intentando desviar la conversación de su autobombo. ¿Sí? Se trata del festival deportivo, anunció Billy, captando la atención de todos excepto de una chica de cabello castaño, que se burló y pareció visiblemente irritada. ¿Te refieres al evento donde el curso de héroe puede simplemente verse bien? Replicó ella con desagrado en su tono. Kendo, Yaoyorozu y Shoda guardaron silencio, conscientes de su desdén por el curso de héroes. Siempre era Midoriya quien lograba calmarla durante estas discusiones. Sí, es decepcionante, pero estoy aquí para pedirte algo. Respiró hondo. Alguien más debería pronunciar el discurso del festival deportivo. Todos se quedaron sorprendidos, y Kendo lo fulminó con la mirada. ¿De qué estás hablando? Todos los años, un alumno del curso Hero da un discurso para el mejor puntuador, pero como está, actualmente fuera de servicio, propongo que yo dé el discurso y represente a los cursos de apoyo y empresariales. Kendo se levantó de golpe de su asiento. Rechazó la propuesta. ¿Ah, sí? Billy levantó una ceja, fingiendo inocencia. Izuku Midoriya es más que solo el estudiante que obtuvo la puntuación más alta en los exámenes del curso de héroe. Rompió el récord de All Might. La sala quedó en silencio mientras las palabras de Kendo flotaban en el aire. Sí, lo hizo. Todos querrán ver al que superó la marca de All Might. La publicidad para él será una locura. Un récord que antes se creía imposible seguramente atraerá mucha atención, añadió otro estudiante. La irritación de Billy se hizo palpable al suspirar. Seamos sinceros, probablemente no lo logre. La sala quedó en silencio, el peso de sus palabras se hizo patente. La mirada de Kendo se intensificó, su voz baja y amenazante. ¿Qué acabas de decir? O sea, le ganó la puntuación a ese rubio idiota, ¿y qué? No es que vaya a sobrevivir. Cuando declaren su... Cállate. Momo se levantó, con la cara roja de ira. Ni se te ocurra hablar mal de él. Billy pareció desconcertado antes de devolverle la mirada. ¿Quieres traer una nueva era a la UA? ¿Qué mejor que el chico que literalmente estableció un nuevo récord en la historia de la UA? El chico que enfrentó a villanos y se mantuvo orgulloso como símbolo de resiliencia. Incluso con las adversidades en su contra, siguió adelante, alcanzando el plus ultra. Ese es el lema de nuestra escuela. La voz de Momo se elevó, la pasión encendió sus palabras mientras defendía a Izuku, con una mirada feroz y determinada. Todos comenzaron a sentirse algo inspirados al escuchar cada palabra de Momo. Si dejamos que alguien más hable cuando Midoriya ni siquiera ha despertado, ¿qué mensaje transmite? Si despierta, ¿qué pensará? Oh, no esperábamos que lo lograras, así que te reemplazamos. ¿Acaso la UA no cree en nuestros estudiantes, en nuestros compañeros? Al apoyar firmemente a Midoriya como nuestro representante, decimos, sabíamos que lo lograría. Y ahora está aquí con orgullo, dando un discurso que nos inspira a todos. La respiración de Momo se entrecortó al darse cuenta del peso de sus palabras, su pecho subía y bajaba rápidamente. ¿Quieres traer una nueva era a la UA? ¿Qué mejor que el chico que literalmente estableció un nuevo récord en la historia de la UA? El chico que enfrentó a villanos y se mantuvo orgulloso como símbolo de resiliencia. Incluso con las adversidades en su contra, siguió adelante, alcanzando el plus ultra. Ese es el lema de nuestra escuela. La voz de Momo se elevó, la pasión encendió sus palabras mientras defendía a Izuku, con una mirada feroz y determinada. Todos comenzaron a sentirse algo inspirados al escuchar cada palabra de Momo. Si dejamos que alguien más hable cuando Midoriya ni siquiera ha despertado, ¿qué mensaje transmite? Si despierta, ¿qué pensará? Oh, no esperábamos que lo lograras, así que te reemplazamos. ¿Acaso la UA no cree en nuestros estudiantes, en nuestros compañeros? Al apoyar firmemente a Midoriya como nuestro representante, decimos, sabíamos que lo lograría. Y ahora está aquí con orgullo, dando un discurso que nos inspira a todos. La respiración de Momo se entrecortó al darse cuenta del peso de sus palabras, su pecho subía y bajaba rápidamente. Midoriya lo logrará. Solo necesitamos tener fe. Antes de tomar cualquier decisión, te imploro que esperes. Dale tiempo, por favor.
Su voz se quebró, la emoción se apoderó de ella mientras luchaba contra la marea de dudas. Billy la fulminó con la mirada, con una mezcla de incredulidad y desprecio. ¿Por qué defiendes a este chico? Es un don nadie, un estudiante de primer año con suerte. Lo segundo. Exclamó Kendo, fortaleciéndose en su determinación por la solidaridad. Yo también. Gritó Shoga, con el entusiasmo iluminando su rostro. ¿Qué demonios? Midoriya parece genial, añadió otro estudiante, asintiendo. Claro, ¿por qué no? Intervino otro, envalentonado por el creciente apoyo. Billy se burló, desbordándose de su irritación. Están perdiendo el tiempo. Salió furioso, dando un portazo. Izuku Midoriya, espetó, con el nombre destilando desdén al marcharse. La sala se sumió en un silencio denso, mientras cada estudiante reflexionaba sobre la tensión que acababa de desatarse. Momo se irguió, con el corazón latiendo con fuerza. De vuelta a clase, el ambiente en el aula se sentía pesado mientras los estudiantes recogían sus pertenencias. Se oían breves conversaciones, pero la tensión persistía en el aire. ¿Qué pasa? Preguntó Chaco, mirando hacia la puerta, que estaba bloqueada por un enjambre de estudiantes. ¿Qué tienes que ver con la clase A? Preguntó Tenya con voz firme, acompañada de un preciso movimiento de corte. No permitiremos que nos retengan aquí. Gritó Kaminari desafiante. Bakugou, imperturbable, se colgó la mochila al hombro y entrecerró los ojos. Su expresión seria atravesó el ruido. Se dirigió hacia la multitud de estudiantes que bloqueaban la salida. Están explorando al enemigo, insignificante, dijo con frialdad. Salimos del ataque de los villanos, así que probablemente quieran echarnos un vistazo antes del festival deportivo. Su tono era sorprendentemente tranquilo, desmintiendo la intensidad que latía bajo la superficie. Se detuvo justo frente a ellos, con una mirada feroz que exigía atención. Apártense, extras. Ahora ya saben cómo es un verdadero profesional. La multitud dudó, algunos estudiantes dieron un paso atrás, claramente intimidados. Kyouka puso los ojos en blanco, imperturbable ante la bravuconería de Bakugou. Más bien un imbécil profesional, bromeó, provocando algunas risas y murmullos de aprobación entre sus compañeros. Bakugou frunció el ceño ante su respuesta, pero decidió ignorarla y se concentró en el grupo que tenía frente a él. Deja de llamar extras a la gente solo porque no los conoces. Intervino Tenya, moviendo los brazos como un robot, intentando imponer su autoridad. Un adolescente de pelo morado dio un paso al frente, su voz monótona interrumpió la conmoción. Vine a ver cómo eran las famosas clases A y B, pero pareces bastante arrogante. Todos los estudiantes del curso de héroes son así. No, solo él, fue el coro de respuestas de la clase A. He oído que uno de ustedes está en el hospital, continuó el adolescente de pelo morado, mirando a su alrededor. Parece que lo dio todo para proteger a ambas clases. Alguien así probablemente sea buena persona. Su tono era neutral, pero la curiosidad brilló en los ojos de los demás estudiantes, ansiosos por ver a dónde quería llegar con esto. Hay bastantes personas que se matricularon en estudios generales u otros cursos porque no lograron entrar al curso de héroes. ¿Lo sabían? Continuó el adolescente de cabello morado con voz firme. La escuela nos ha dado la oportunidad de demostrar nuestro valor, y si lo hacemos bien, podrían considerar transferirnos al curso de héroes, lo que significa transferir a uno de ustedes. Al comprender el peso de sus palabras, un murmullo recorrió la multitud. Los estudiantes comenzaron a fulminarse con la mirada. Oye, si el niño no lo logra, hay un asiento libre. Susurró uno de los estudiantes con un dejo de entusiasmo en su tono. Me alegra que hayas oído lo que hizo en el examen de admisión. El tipo se enfrentó al punto cero y lo noqueó de un puñetazo. Intervino otro, sonriendo con suficiencia. La clase 1, apretó los puños con ira, la idea de que alguien intentara tomar el lugar de Izuku encendió su furia. Pero mi orgullo se niega a aceptar un puesto que no me he ganado. Aspiraré a uno de los tuyos, y sin duda me he ganado mi lugar en el curso de héroes. Declaró el adolescente de cabello morado, sorprendiendo a todos, incluidos los miembros de la clase 1A. Si no das lo mejor de ti, te quitaré el puesto. Vine con una declaración de guerra. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, con un desafío claro. Bakugou se burló, con una sonrisa burlona dibujándose en su rostro, mientras algunos de los otros estudiantes intercambiaban miradas divertidas, disfrutando claramente del espectáculo. Justo cuando la tensión crecía y los estudiantes empezaban a dispersarse, una voz condescendiente cortó el aire. Uf. Qué dramáticos sois los aspirantes a héroes.
Todos se giraron para ver a Billy Billions abriéndose paso entre la multitud, con una sonrisa satisfecha en su rostro mientras miraba a la clase 1A con desdén. Entonces esta es la clase 1A. Veamos mi competencia, dijo arrastrando las palabras, con la mirada fija en cada estudiante. Un monstruo con ojos de mapache rosados, sus palabras destilaban sarcasmo. Asido pareció dolido por la declaración mientras lo fulminaba con la mirada. Un tipo que parece un pulpo. ¡Qué asco! Uf, les haces un favor a todos con esa máscara. Ojalá pudiera cubrirlo todo, dijo Billy con una sonrisa burlona. Ahora, un tipo con cola. ¿Qué te parece? Da igual, mono. Luego está la chica sapo. Y un tipo con lóbulos en las orejas, continuó Billy, con un tono despreocupado. Todos se volvieron hacia Hiro, quien lo atacó con furia y dio un paso al frente, con los puños apretados. Bakugou la detuvo, fulminando a Billy con la mirada. La atmósfera se volvió más tensa, y Shoji los contuvo, sacudiendo la cabeza con desaprobación, con una expresión que mezclaba preocupación e irritación. He oído que Ochako Uraraka está en esta clase, dijo Billy, dirigiendo su atención a Uraraka, quien se sonrojaba furiosamente. Sonrió con un brillo depredador en los ojos mientras la observaba. He oído hablar de las dificultades de tu familia. Si fueras persuasiva, no me importaría ayudarla. Señaló su cuerpo, y su sonrisa se ensanchó. Uraraka retrocedió, emitiendo un sonido de asco, con los ojos abiertos de asco. ¡Qué asco! ¡Aléjate de mí! Gritó, con las mejillas ardiendo de vergüenza, lo que solo pareció avivar el ceño fruncido de Billy. Yao Yorozu, ¿te asocias con semejante alimaña? Sinceramente, si ustedes, perdedores, sobrevivieron al ataque de un villano, probablemente fueron unos matones sin nombre, quizás incluso este Izuku Midoriya. ¿Eh? ¿Sabes que Deku también puede significar inútil? Sí, un nombre apropiado, ¿no crees? Yao Yorozu Deku le queda perfecto a una persona tan inútil. La clase se enojó aún más y un murmullo de descontento se extendió entre los estudiantes cercanos mientras retrocedían instintivamente, cautelosos ante la situación que se intensificaba. Monoma, a pesar de no gustarle la clase 1A, tuvo que admitir que Midoriya era un héroe, y escuchar a Billy hablar tan mal de él le hizo hervir la sangre. Kendo estuvo a punto de golpear a Billy, con los puños apretados y temblando de rabia. Te estás pasando de la raya, idiota. Gritó, pero Setsuna y Yanagi la sujetaron con los ojos muy abiertos mientras intentaban calmarla. Bueno, debería presentarme. Soy tu nueva compañera y la delegada de la clase. Reemplazaré a Deku, no terminó, y para sorpresa de todos, Bakugou le dio un golpe en la cara. El arrogante chico salió volando hacia atrás, agarrándose la mejilla, mientras las manos de Bakugou crujían con una energía explosiva, con una determinación feroz en sus ojos. Ni se te ocurra hablar así del nerd. Pedazo de basura. El nerd es más héroe de lo que tú podrías ser con todo tu cuerpo. Gritó Bakugou, y su voz resonó en la atmósfera cargada, dejando a todos atónitos y en silencio. Sin vergüenza. ¿Cómo te atreves? Exclamó Billy, luchando por levantarse. Justo entonces, sintió una fuerte bofetada en la cara, cortesía de Yao Yorozu. Vete, ordenó con voz llena de autoridad. Billy se quedó atónito. Yao Yorozu nunca lo había golpeado antes. Nunca por alguien, por nadie. Bakugou estaba siendo retenido por Zero, Kaminari y Kirishima, quienes miraban con el ceño fruncido al chico en el suelo. Midoriya es alguien a quien nunca podrás comparar. Incluso con todo ese dinero, no eres ni la mitad de hombre que él, afirmó Momo con voz firme. Los ojos de Billy se abrieron de par en par al comprender. Ya entiendo. Así que este Midoriya es el don nadie del que te enamoraste. ¿El que hizo que tu padre cancelara nuestro compromiso? Acusó con una sonrisa cruel. Momo se sonrojó, pero mantuvo el ceño fruncido. Todoroki, que lo había oído, fulminó con la mirada a Billy con la mirada, reprimiendo el impulso de golpearlo en ese mismo instante. Momo no confirmó ni negó la acusación, simplemente apretó la mandíbula, negándose a dar marcha atrás. Entonces espero que no lo logre, que sea un canalla como él. De hecho, espero que muera para no tener que oír hablar de Izuku Midoriya cada 5 minutos. Uf. Espetó Billy, con asco impregnado en sus palabras. Alguien como tú no tiene derecho a hablar así del friki. Rugió Bakugou con la voz llena de furia. Billy se incorporó, escupiendo con desdén en el zapato de Bakugou mientras se daba la vuelta para marcharse. Mi padre te llamará, dijo con voz desbordante de arrogancia.
A medida que la tensión comenzaba a disminuir, Bakugou se miró a sí mismo, desconcertado. ¿Por qué demonios reaccioné así? ¿Por el maldito nerd? Bajó la mirada hacia su puño cerrado, desconcertado por la abrumadora emoción que lo invadía. Los recuerdos de su infancia con Izuku inundaron su mente. Cómo jugaban a ser héroes y cómo él había prometido ser el compañero de Midoriya. Pero todo había cambiado. Ahora se sentía destrozado por dentro, luchando con sentimientos que no podía comprender del todo. Ochako había caminado todo el día, con el peso de sus sentimientos reprimidos sobre su pecho. Solo suéltalos, Ochako. Se acabó el día. Ahora puedo irme a casa, pensó, conteniendo las lágrimas mientras los recuerdos de Izuku inundaban su mente. No pienses en él, no pienses en él, estos sentimientos desaparecerán, repetía en su interior, mientras la desesperación se apoderaba de sus pensamientos. No pienses en él. Estará bien. Estará bien. Estará bien. Estará bien. Su mantra se volvió frenético al recordar su primer beso y los sentimientos que se habían intensificado a medida que pasaban más tiempo juntos. Estará bien, se tranquilizó, con el corazón adolorido. Pensó en su cálida sonrisa, cómo iluminaba su rostro y le infundía calma. Estará bien. La imagen de él tomando apuntes diligentemente en clase surgió a la superficie, con una concentración inquebrantable. Será, empezó a repetir, pero sus pensamientos se detuvieron al llegar a la calle donde se conocieron. Los recuerdos la invadieron como un maremoto, abrumando sus sentidos. Las lágrimas rodaban por sus mejillas mientras permanecía allí de pie, con una sonrisa forzada que se desvanecía bajo el peso de sus emociones. Los recuerdos de los últimos meses inundaban su mente. Cada sesión de entrenamiento, cada risa incómoda que compartía, cómo se sonrojaba cerca de ella y de Itsuka, y lo dolorosamente obvio que era cuando mentía. Sintiendo una mano suave en el hombro, se giró y vio a Tsuyu allí de pie, con la preocupación reflejada en el rostro. La pequeña rana soltó una carcajada compasiva, y su mirada se suavizó al observar el estado de Ochako. «¿Tsu?», dijo Ochako, secándose rápidamente las lágrimas, presa del pánico. ¿Qué haces aquí?», sollozó, intentando disimular el dolor. «Ribbit, puede que no te conozca muy bien, pero incluso yo puedo ver cuánto dolor sientes», dijo Tsuyu suavemente, con voz firme pero llena de empatía. Estoy bien. No te preocupes. Deberías irte a casa. Se está haciendo tarde», insistió Ochako, forzando una sonrisa que parecía más bien una máscara. «No hasta que lo admitas», respondió Tsuyu, con un tono firme pero compasivo. «¿Admitir qué?». Ochako se secó las lágrimas, pero su determinación se desmoronaba. «Admite que tienes miedo de que Midoriya-chan no lo logre. Admite que te rompe el corazón que tu mejor amigo no regrese», dijo Tsuyu, con los ojos llenos de lágrimas contenidas. Ochako intentó desesperadamente secarse las lágrimas. Estoy bien. «Dekiru va a estar bien», insistió, aunque le quebró la voz. «Reprimir tus sentimientos no lo hará más fácil. Yo también lo extraño, me da miedo que no lo logre, pero no puedes ignorar lo que sientes». La voz de Tsuyu se quebró, y las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. Es culpa mía que continuara. Debería haberle dicho que nos fuéramos, pero no lo hice, así que, por favor, no te hagas daño por mi culpa», admitió Tsuyu, con el corazón roto al expresar su culpa. Ochako miró a Tsuyu, con el corazón dolido por el dolor de su amiga. Ver las lágrimas de Tsuyu rompió los muros que había construido alrededor de sus propias emociones. En ese momento, sus sentimientos se desbordaron y la abrazó con fuerza, con el cuerpo temblando por los sollozos. No quiero perderlo, es mi mejor amigo, y la voz de Ochako temblaba, sus palabras ahogadas por el llanto. No quiero perderlo. Se aferraron el uno al otro, el peso de sus miedos y su tristeza se fusionaron mientras se abrazaban, encontrando consuelo en su dolor compartido. En el hospital Yaoyorozu entró en la habitación del hospital con un pequeño ramo de flores firmemente aferrado en sus manos. El olor a antiséptico inundó el aire mientras se acercaba a la cama de Midoriya, con el corazón apesadumbrado por la preocupación. «Lo siento, Midoriya», empezó con voz temblorosa. «Fuiste mi primer amigo de verdad en mucho tiempo. No me juzgaste por entrar a la UA por recomendación. Admiraste mi inteligencia y me felicitaste sin segundas intenciones, lo cual fue como un soplo de aire fresco». Hizo una pausa, respiró hondo y bajó la mirada. «Pero entonces yo también empecé a admirarte. La forma en que luchaste contra Bakugou y Todoroki, demostrando tu inteligencia y destreza, sinceramente, me dio un poco de envidia.
Eres tan versátil e inteligente como yo, pero nunca lo dudas. Te lanzas de cabeza al peligro, luchando contra dos de los más fuertes sin pensarlo dos veces. Has pasado de ser el chico tímido que conocía una verdadera estrella. Secándose unas lágrimas que se le escaparon, soltó una risita. De verdad, me parecías bastante guapo cuando nos conocimos. Esperaba que sus palabras le llegaran de alguna manera, imaginándolo despertando y hecho un manojo de nervios, como solía ocurrirle. Disfruté nuestras conversaciones. Puede que no estemos de acuerdo, ya que a menudo descuidas la precaución y te arriesgas, pero tal vez si fuera más como tú, podría haber. Su voz se quebró cuando las lágrimas comenzaron a manchar sus mejillas, cada gota un recordatorio de su angustia. Midoriya, por favor, despierta. Su súplica quedó suspendida en el aire, cargada de desesperación, mientras algunas de sus lágrimas caían suavemente sobre su rostro. De repente, oyó un hipo. Sorprendida, se giró y vio a Kaminari, Hirou, Kirishima, Kendo, Uraraka y el resto de la clase 1, reunidos detrás de ella, junto con Tetsu y Shiozaki. Todos tenían expresiones de preocupación y culpa. Me quemé el cerebro y quedé prácticamente inservible durante la pelea. Quizás sí, no sé, si hubiera hecho algo. Cualquier cosa. Midoriya no habría tenido que recibir la bala. La voz de Kaminari se alzó, llena de arrepentimiento. Kaminari, Hirou intentó calmarlo, pero él negó con la cabeza y su frustración se desbordó. ¡No! Sabes que tengo razón. Gritó, apretando los puños. Yo lo dejé pelear, dijo Tsuyu, su voz apenas un susurro mientras la culpa la invadía. Mantuvo la cabeza agacha, incapaz de sostener la mirada de nadie. Midoriya habría entrado a salvar a nuestros profesores sin importar lo que dijeras, respondió Uraraka con suavidad, colocando una mano reconfortante sobre el hombro de Tsuyu. Sin embargo, Tsuyu solo bajó aún más la cabeza, consumida por la culpa. ¡No! Estaba demasiado débil. Lo agarraron los villanos, no una, sino dos veces. Porque me quedé paralizado. La voz de Kirishima se quebró, con la angustia reflejada en su tono. Soy el idiota que dejó que ese villano nos dispersara. Si 13 hubiera podido contenerlo, entonces Midoriya podría haber, no nos habríamos separado. Podríamos haber derrotado a ese estúpido cerebro de pájaro juntos y haber ganado. No fuiste el único que atacó a ese villano, intervino Tetsu, con la culpa impregnada en el aire. ¿Cómo se supone que voy a ser un escudo si no puedo proteger a mis compañeros? Pensaba demasiado en una lanza cuando debería haber sido un escudo. Idiota, dijo Hirou, cada vez más frustrada. Cruzó los brazos con fuerza, reprimiendo sus emociones. Escena retrospectiva. Había pasado una semana desde que llegaron los resultados, y Midoriya y Hirou disfrutaban de un inusual momento de relax juntos en una pequeña cafetería. El ambiente era animado, lleno de charlas y risas, y el sol se filtraba por las ventanas, proyectando una cálida luz a su alrededor. Oye, Green, dijo Hirou, sorbiendo su batido con los ojos brillantes de curiosidad. Me he estado preguntando, ¿qué clase de héroe quieres ser? Arqueó una ceja, burlona. Midoriya se encogió de hombros, con un atisbo de incertidumbre en su expresión. No sé. Tomar un Mr. Smoothie después de algo simplemente, me sienta bien. Bajó la mirada hacia su bebida, reflexionando. Hirou lo observó con una sonrisa burlona. Eres realmente raro, Green. Pero en el buen sentido. Su tono burlón lo hizo sonrojar ligeramente, y un rubor cálido le subió por las mejillas. Bueno, supongo, quiero ser un héroe cuya sonrisa traiga esperanza al mundo. Sonrió radiante, su emoción era evidente al compartir su sueño. Hirou sintió que su corazón se aceleraba ante su entusiasmo, y un ligero rubor se apoderó de sus mejillas. Como yo. Quiero ser, pero Midoriya la interrumpió, y con una sonrisa radiante, añadió. Un héroe que trae esperanza al mundo haciendo sonreír a los demás. Sí, lo recuerdo. Sus ojos brillaban con genuina admiración por sus aspiraciones. Ella le devolvió la sonrisa, sintiendo una oleada de calor ante sus palabras, antes de tomar otro sorbo de su batido. Casi de inmediato, empezó a toser, con el rostro contorsionado por el asco. Vale, sí, no puedo beber esto. Exclamó, pues el sabor claramente no le sentaba bien. Tiró la bebida a un cubo de basura cercano. Midoriya rió entre dientes, terminando su batido e hizo una mueca al notar el sabor. Sí, tiene un sabor raro. Se limpió la boca con el dorso de la mano. ¿MH? ¿Es raro que quiera beber más? Sí. Flashback terminado. Salvaste a todos con una sonrisa, pero ¿y la nuestra? No, no podemos soportar verte así.
Gritó frustrada, con lágrimas corriendo por su rostro mientras el peso de la situación le oprimía el corazón. Me capturaron. Se sacrificó sin dudarlo para salvarme, ahora, puede que no lo logre por mi arrogancia. La voz de Momo se quebró y se derrumbó por completo, con los hombros temblando mientras las lágrimas caían sin control. El resto de la clase permaneció en un silencio sombrío, lidiando con sus propios sentimientos de debilidad, impotencia y vacilación. El aire estaba cargado de desesperación mientras enfrentaban la realidad de su situación. Inko, que lo había oído todo desde el pasillo, sintió una oleada de alegría agridulce al saber que su hijo tenía amigos que lo querían tanto. Se recompuso rápidamente, secándose las lágrimas antes de entrar en la habitación. «Hola». Inko tocó suavemente, captando la atención de todos en la sala. Kendo y Uraraka la reconocieron inmediatamente, y el resto de la clase siguió su ejemplo, comprendiendo instintivamente quién era ella. «Señora Midoriya», se escuchó el coro de voces. La clase se secó rápidamente los ojos mientras inclinaban la cabeza en señal de disculpa. Inko negó con la cabeza, con una expresión cálida pero decidida al acercarse a ellos. «Mi hijo siempre ha sido cariñoso. Nunca quiso que nadie se preocupara por él, pero si cree que alguien está herido, hará todo lo posible para que se sienta mejor. Sé que mi hijo nunca querría que sus amigos se preocuparan o lloraran por él». Se sentó junto a su hijo, tomándole la mano. Todavía estaba cálida, un pequeño consuelo en medio de su angustia. Desde que empezó la escuela, no para de hablar de sus amigos. Hablaba de todos ustedes con una sonrisa como nunca antes la habían visto. Algunos miembros de la clase intercambiaron miradas, sus expresiones se suavizaron al recordar el entusiasmo inquebrantable de Izuku. Y a pesar de lo que digan los médicos, continuó Inko con voz temblorosa pero firme, sé que mi pequeño campeón está luchando como un demonio para volver contigo. Así que, por favor, no llores por mi hijo, sé fuerte por él. Su voz se quebró mientras luchaba por contener las lágrimas. El grupo se secó los ojos y asintió al unísono. La determinación reemplazó lentamente a la desesperación. ¿Ya oyeron, chicos? No deberíamos llorar. Nuestro héroe llorará al despertar. Gritaron Kirishima y Tetsutetsu, con una renovada esperanza en sus voces. ¿Sí? Dekiru volverá con nosotros. Y todos sonreiremos juntos. Intervino uno de ellos, infundiendo confianza en la sala. Midoriya es duro. Un poco de veneno no lo detendrá. Añadió otro compañero, animándolo. Siempre se levanta. Gritó Kendo con voz firme y firme. En ese momento, un suave gemido rompió el aire, haciendo que todos se giraran al unísono hacia la fuente. Midoriya se movió levemente, agarrando la mano de su madre mientras yacía inconsciente, pero el pequeño movimiento encendió una chispa de esperanza en el grupo. Cuando la clase empezó a marcharse, Inko ya no pudo contener las lágrimas. Se derrumbó junto a su hijo, apretándole la mano con fuerza. Ya perdí a tu padre. No creo que pueda soportar perderte a ti también, Izuku. Así que, por favor, despierta, cariño. Unas horas más tarde era de noche y la mayoría de la gente ya se había ido a casa. Una figura con una sudadera negra y una gorra oscura se acercó a la habitación de Izuku. Al abrir la puerta, lo primero que vieron fue un montón de pañuelos sobre el escritorio, rodeados de flores y emotivas tarjetas de felicitación. Un gruñido bajo escapó de los labios del desconocido. Bueno, espero que estés satisfecho contigo mismo, Deku. La inconfundible voz de Bakugou resonó en la habitación en penumbra, cargada de frustración. Siempre me persigues, sin importar cuántas veces te ponga en tu lugar. Sigues regresando. La voz de Bakugou rezumaba ira al enfrentarse al silencio y al monótono pitido del monitor cardíaco. Maldita sea. Te dije que no te esforzaras, nerd. Te dije que te matarían. Gritó Bakugou, con los puños apretados a los costados. No te necesitaba. Lo tenía todo bajo control. Solo estaba jugando con esos villanos. Gritó, pero la falta de respuesta solo avivó su ira. ¿Cuándo demonios te volviste tan fuerte? ¿Cuándo dejaste de ser el nerd inútil? ¿Cuándo empecé a perseguirte? La voz de Bakugou se quebró, delatando su tormento interior. Maldita sea, maldita sea, maldita sea. Se agarró la cabeza con frustración, como si intentara liberarse de las emociones que lo atormentaban. No te bastó con ganarme el examen de ingreso, la prueba de don y la maldita prueba de batalla. Solo tenías que demostrarme lo inútil que fui en esa pelea. Gritó Bakugou, con lágrimas corriendo por su rostro. Su voz era una mezcla de ira y desesperación. Di algo. Lo que sea.
Cuéntame cuánto has mejorado, cómo les has demostrado a esos perdedores de nuestra clase. Solo, di algo, lo que sea. Los recuerdos de cómo había atormentado a Izuku inundaron su mente, recordándole al mismo perdedor que una vez lo protegió. La comprensión lo golpeó con fuerza. Izuku lo había salvado. Maldita sea. Al día siguiente el anuncio de los nuevos dormitorios de la UA causó gran entusiasmo, y los estudiantes tuvieron un día libre para observar las primeras etapas de la construcción. Algunos estaban entusiasmados, pues vieron esto como una oportunidad para conectar con sus compañeros fuera del entrenamiento y las batallas habituales. Nezu había decidido alojar a las clases 1A y 1B juntas en el nuevo dormitorio, Eights Alliance, por razones prácticas y convenientes. Justo ahora, después de clases, algunos estudiantes de ambas clases se reunieron en la obra, observando cómo tomaba forma la estructura del edificio. El futuro dormitorio se alzaba imponente en sus primeras etapas, rodeado de grúas, pilas de materiales y obreros trabajando diligentemente, dando vida a los planos. Así que esto es todo, murmuró Kaminari, con un palito de helado colgando de su boca mientras miraba la estructura en desarrollo. Sí, respondió Ojiro, con los brazos cruzados mientras ambos miraban hacia lo que pronto sería su nuevo hogar. Desde la banda, Monoma se cruzó de brazos con una mirada desdeñosa, de pie junto a Tsuburaba y Awase. Soltó un profundo suspiro al contemplar la escena. No puedo creer que nos obliguen a compartir vivienda con ustedes, mocosos de clase 1A, se quejó. Vamos, Monoma, dijo Zero, poniendo los ojos en blanco. ¿De verdad vas a seguir con este antagonismo durante los próximos 3 años? La sonrisa burlona de Monoma estaba llena de burla. Estar en la misma sala común que la clase 1A significa que podré estudiar tus debilidades, y destruirte por completo en el próximo festival deportivo. Rió para sí mismo, acercándose a la obra. La alianza de las alturas de la UA. Proclamó dramáticamente, como si lanzara un grito de guerra. Todos tenían expresiones inexpresivas. 3 años, dijeron Ojiro y Kaminari. Tokoyami asintió. Parece que estamos condenados a soportar su interminable sarcasmo durante los próximos 3 años. Shoji suspiró exasperado. Aunque también estoy emocionado de vivir con 1B, será agradable conocer a nuestra hermana, dijo Shoji. Kojiro Bondo, un joven alto con la cabeza como un dispensador de pegamento, asintió en señal de acuerdo, sentado tranquilamente junto a Koda, disfrutando de la construcción sin necesidad de hablar, pues estaban en un cómodo silencio. Los demás observaban cómo se levantaba el edificio, maravillándose con la estructura básica e imaginando la residencia terminada. El tamaño ya era impresionante, diseñado para albergar al doble de estudiantes, con zonas comunes ampliadas e instalaciones adicionales para satisfacer las necesidades de todos. Más atrás, Kodai observaba con su habitual expresión inexpresiva. Me alivia que cierto pervertido con el pelo color uva no se quede aquí, dijo sin rodeos. Yanagi asintió. No querría a alguien como él en el dormitorio, sinceramente. Entonces vas a odiar a Kaminari, intervino Hirou mientras pasaba junto a las 2 chicas, con un tono seco. El rostro de Kaminari se puso pálido cuando escuchó, su expresión cambió a blanco y negro por la sorpresa. Oye. Eso es totalmente injusto. Protestó Kaminari, mirando a su alrededor a la defensiva. Toru rió disimuladamente. Es el mismo tipo que intentó manosearme durante nuestra primera prueba de batalla, así que tengan cuidado, advirtió, guiñándole un ojo. Kaminari miró hacia abajo avergonzado. Genial. Ahora tenemos 2 pervertidos, murmuró Kodai mientras bajaba las escaleras. Oye, no soy, tartamudeó Kaminari, con el rostro enrojecido. Hirou puso los ojos en blanco. Kaminari, te hemos pillado mirándonos lascivamente más de una vez, casi tanto como a Mineta, bromeó, mientras la risa se extendía entre los estudiantes. Kaminari se encogió de vergüenza y se rascó la nuca. Monoma tenía una expresión de horror, cruzándose de brazos con fuerza. ¿La clase 1A tiene un individuo así? ¡Qué inquietante! Shiozaki, que estaba cerca con su Biblia, miró a Kaminari con severidad. Por favor, contrólate, lo amonestó suavemente, con voz tranquila pero con un tono de advertencia. Cualquier comportamiento pecaminoso será castigado con rapidez y dolor. Le sostuvo la mirada con una leve mirada antes de continuar, dejándolo tragando saliva con nerviosismo. Ese sí, señora, dijo Kaminari. Vaya, sigue siendo muy mona. Necesito invitarla a salir. Sin inmutarse, la atención de Shiozaki se desvió hacia un puesto cercano de café y pasteles.
Su mirada se posó en un muffin decorado con glaseado verde y chispas negras, similar a los colores característicos de Midoriya. Ella dudó, luego lo recogió con cuidado, sus dedos se detuvieron en el envoltorio mientras presionaba sus labios contra el glaseado, un leve rubor cubría sus mejillas. Por favor, que estés bien, Midoriya, murmuró suavemente, apenas audible por encima de los sonidos de la construcción a su alrededor. Con un suspiro silencioso, cerró los ojos y rezó en silencio por él. Al cabo de un momento, le dio un pequeño mordisco. Una suave calidez la recorrió, esperando que sus pensamientos llegaran de alguna manera a él. Tras terminar sus tareas de representante de clase, Kendo se dirigió a casa con un suspiro de cansancio, dirigiéndose directamente a su habitación. En cuanto entró, se dejó caer en la cama, dejando escapar un largo suspiro. Tumbada boca arriba, buscó una foto en su mesita de noche. Una foto de Izuku del día en que recibió un kimono oficial con el logo de su dojo en la espalda. Su rostro estaba rojo de vergüenza, mientras ella permanecía a su lado, radiante de orgullo. Miró la foto y su expresión se suavizó. Por favor, que estés bien. En su habitación, Ochako estaba sentada en el borde de la cama, mirando la caja de bento que Izuku a veces le dejaba. Debió de notar que no comía lo suficiente y empezó a meterlas a escondidas en su bolso o a dejarlas en la encimera cuando ella no miraba, o cuando él pasaba por allí. Nunca le dio mucha importancia, nunca lo mencionó, solo se aseguró discretamente de que ella comiera algo. Una punzada de culpa la agarró por la cabeza al abrir la caja, con el estómago rugiendo desafiante. «Eres un idiota», susurró, tomando un bocado de las sobras, y una suave sonrisa se formó mientras murmuraba. Kodai miró su teléfono, releyendo la larga serie de mensajes nocturnos entre ella e Izuku. Desde que compartió su número, sus conversaciones se prolongaban hasta la madrugada. Sonrió suavemente al leer su último mensaje. «Todavía no entiendo cómo logras tartamudear al escribir», murmuró, sintiendo una calidez inexplicable. Hirou rasgueaba su guitarra, sus dedos se deslizaban sobre las cuerdas del instrumento que Izuku le había regalado después de conocerse en aquel concierto. Se sonrojó, y una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro. «Despierta ya, idiota», susurró al silencio de la habitación, extrañando su presencia. Ida yacía boca arriba en su habitación en penumbra, recordando su primer encuentro con Izuku y cómo chocaron y se desarrollaron juntos. Incluso él tuvo que admitir que había sido un poco idiota en aquel entonces. Apretó los puños con determinación. «Midoriya, hasta que regreses, cumpliré con mis responsabilidades como representante de la clase», prometió con voz firme. En su habitación, Todoroki estaba sentado con las piernas cruzadas en el suelo. Recordaba las llamas de Midoriya. No podía demostrarlo, pero sabía que se estaba conteniendo. El poder de sus músculos, cada vez que pensaba en Midoriya, en el poder que poseía en cómo sería luchar contra él, un hilo de llamas brotaba de su costado izquierdo. «Midoriya», dijo Todoroki con veneno. Yaoyorozu yacía en su cama, rozando la tela de la almohada con los dedos mientras repasaba el recuerdo de su primer encuentro con Izuku. Cerró los ojos y una sonrisa de felicidad se dibujó en su rostro mientras su corazón se aceleraba. Las palabras de Billo y del concierto resonaban en su mente, y se susurró a sí misma. «Espero volver a verte pronto, Midoriya». «Gracias, Midoriya, por salvarnos, hombre», murmuró Mineta hacia la habitación vacía, su humor habitual ausente, dejando solo una silenciosa gratitud. «Midoriya, por favor despierta, todos te extrañamos», susurró Tsuyu mientras se sentaba junto a su ventana, su mirada vagando hacia el cielo nocturno como si esperara que él pudiera escucharla de alguna manera. Sentada en su cama, Pony miró el talón de la entrada de cine que habían usado en su última salida en grupo. Lo sostuvo cerca, con la esperanza de decir: «Ojalá podamos volver a disfrutar del cine juntos, Midoriya». Asido apretó los puños al recordar cómo la había salvado, cómo se había arriesgado sin dudarlo. Su voz se quebró ligeramente al murmurar: «Midori, no creo que pueda soportar perderte». «Espero que podamos conocernos mejor, Midobro», dijo Kirishima con una leve sonrisa, mirando el brazalete que Izuku le había dado como recordatorio de su amistad. Monoma se apoyó en la puerta de su habitación, con los brazos cruzados, sintiéndose extrañamente incómodo. «Midoriya, eres diferente. Despierta, para que nuestra hermana mayor deje de preocuparse», murmuró con un dejo de respeto en su voz. En la silenciosa habitación del hospital, llena del zumbido constante de las máquinas que mantenían con vida a Izuku, All-Might estaba sentado junto a la cama, agarrando el brazo del niño. Las lágrimas corrían por su rostro, su voz baja y cargada de emoción. «Eres mi orgullo y mi alegría, Izuku.
Fuiste tan valiente, susurró. Nunca he estado tan orgulloso, y, sin embargo, tan desconsolado. Tragó saliva con dificultad, sintiendo un nudo de culpa en el pecho. Se suponía que debía guiarte, protegerte, pero te fallé, como mentor y como maestro. No estabas destinado a llevar esta carga. Los recuerdos lo inundaron. Conocer a Izuku, verlo crecer, sus batallas juntos. Lo siento, Isashi. Te fallé, murmuró, pensando en el padre de Izuku. Ver a su protegido, tan inmóvil y frágil, le causó un dolor sin precedentes. Sintió como si su propio hijo se le escapara. Por favor, Izuku, suplicó, despierta. De repente, una tenue luz comenzó a brillar en la muñeca de Izuku, captando la atención de All Might. El Omnitrix, una banda lisa de color negro y verde, empezó a latir suavemente, y su luz se hacía más vibrante a cada instante. Cuando el dispositivo cobró vida, un brillo radiante envolvió la habitación, iluminando las paredes blancas estériles con tonos de verde brillante. La esfera central giraba, cambiando de color como un caleidoscopio. Primero un verde vibrante, cálido y reconfortante, luego un azul profundo y tranquilizador, seguido de un rojo intenso y, finalmente, un púrpura místico que danzaba como llamas etéreas. Cada tono proyectaba un suave resplandor por la habitación, iluminando el rostro surcado por las lágrimas de All Might, y llenando el aire con una energía sobrenatural. Era como si el Omnitrix respondiera no solo a la presencia física de su portador, sino a la agitación emocional que lo rodeaba, llamando a Izuku en una súplica silenciosa. Los colores brillantes pulsaban rítmicamente, dando vida a la habitación por lo demás tranquila, envolviendo a All Might en un capullo de esperanza. Joven Midoriya, susurró All Might. En un vacío oscuro, Izuku se vio envuelto en una niebla negra que se arremolinaba, con brillantes contornos verdes que trazaban su figura. Abrió los ojos, y una ola de recuerdos olvidados lo azotó como un maremoto. Ante él se alzaba una extraña figura de penetrantes ojos verdes, pecas dispersas en un rostro familiar y un peinado que reflejaba el suyo de una forma asombrosa. Izuku, serás el héroe más grande, dijo la figura con voz cálida y tranquilizadora. Pero no tengo ninguna peculiaridad, tartamudeó Izuku, con la confusión mezclándose con el anhelo. Veo un fuego en ti, algo único que nadie más posee. Eres mi hijo, y no dudo que te convertirás en el más grande. La voz resonó en la mente de Izuku, el recuerdo de un padre que había olvidado hacía mucho tiempo. De repente, otra escena se desplegó ante él, vibrante y llena de vida. Oye, hijo. ¿Conseguiste novia? Quiero nietos. El hombre sonrió radiante, alzando a Izuku sobre su hombro sin esfuerzo. Papá, para. Tengo como 9 años. Gritó Izuku, riendo a carcajadas mientras se aferraba a la cabeza del hombre. Mi dulce Inko. Odio decirlo, pero amo a nuestro hijo más que a ti, dijo el hombre con una sonrisa traviesa, mientras el joven Izuku jugaba con una figura de acción de All Might, perdido en su imaginación. Inko sonrió y besó al hombre en la mejilla. Lo sé, respondió con dulzura, con los ojos brillantes de cariño. Al invadir otro recuerdo, la atmósfera cambió. Ayúdenme. Sálvame del dragón malvado. Gritó una joven desesperada. Con un rugido, el hombre soltó una juguetona bocanada de fuego. Te voy a comer. Bramó, fingiendo miedo mientras retrocedía con dramatismo. La escena se transformó en un torbellino de risas cuando Izuku, de 4 años, irrumpió con una pose heroica. Aquí estoy. Declaró con audacia, asestando un puñetazo al hombre, quien cayó al suelo con exagerada teatralidad. No. Me has vencido, héroe. El calor familiar lo envolvió mientras ambos padres abrazaban a su hijo, Inko y su pareja, de pie, orgullosos, entre ellos, con rostros radiantes de alegría. El joven Izuku sonrió radiante, con el corazón henchido de felicidad. Pero en el vacío, los recuerdos comenzaron a desvanecerse. Midoriya cayó de rodillas, con lágrimas corriendo por su rostro. ¿Cómo pude olvidarlo? Sollozó, con el dolor retorciéndose en su pecho mientras lidiaba con la pérdida de esos momentos. No sé si debería estar celoso de All Might o no, murmuró su padre, sintiendo una punzada agridulce de nostalgia invadirlo. La imagen de su padre permaneció en su mente, un recordatorio del amor y el estímulo que había recibido, mientras colgaba el cartel de All Might. Mientras los recuerdos lo atormentaban, el corazón de Izuku se dolía, anhelando recuperar lo que había perdido. Las lágrimas fluían libremente, mezclándose con las sombras del vacío. Sintió una mano reconfortante en la cabeza y se giró para ver un par de ojos verdes y pecas que le resultaban familiares, escudriñando la oscuridad. Tu mamá seguramente está muy preocupada. Deberías despertar, dijo la figura con dulzura.
¿Papá? Preguntó con voz apagada, mientras luchaba por formar las palabras. La figura estaba envuelta en una niebla negra. Sus ojos verde esmeralda brillaban con calidez entre las sombras. Aunque oscurecida, la voz era inconfundiblemente la de su padre. One for All está creciendo. No puedes estar en este mundo mucho tiempo, Izuku. En un instante, volvió a tener 10 años, con la frente de su padre apoyada contra la suya. Siento haberlos dejado a ti y a tu mamá, murmuró su padre, con la voz cargada de emoción. Siento no haber estado ahí para ti. Ojalá te hubiera visto crecer. Quiero saber cuál es tu comida favorita, los amigos que has hecho y las dificultades que has enfrentado. Le estoy tomando prestado el tiempo a Shinomori, pero me concedió este momento solo para hablar contigo. Te quiero. Por favor, díselo a tu madre. Dios, por favor, dime que no heredaste mis murmullos. Al menos lo superaste, Y. Gracias, por ser un héroe, en el peor momento de tu madre, cuando me perdió. No, no puedo agradecerte lo suficiente por ser su héroe, Hisashi contuvo las lágrimas, con la voz temblorosa. Papá, logró decir Izuku con la voz apagada. Te estás convirtiendo en un jovencito excelente, y estoy muy agradecido de saber que eres mi hijo. Solo puedo pedirte que te conviertas en un héroe del que puedas estar orgulloso. No seas una copia exacta de Toshi. La expresión de Hisashi cambió, como si tuviera algo más que decir. No te guardes tus sentimientos. Está bien estar enojado. No te hace menos héroe, te hace humano. Está bien si no te cae bien alguien. Sí, hablo de Katsuki. Está bien sentir resentimiento. La voz de Hisashi se quebró cuando el mundo a su alrededor empezó a iluminarse y su presencia comenzó a desvanecerse. Y. Cuando te conviertas en el héroe número 1, por favor, no seas como Toshi. Lo que quiero decir es que quiero que te enamores. Encuentra una chica en quien puedas confiar. Cuando tengas miedo y el peso del mundo te pese, deja que sea tu hombro para llorar. No dejes que ser un héroe te consuma. Vive una vida. Sé feliz. Al fin y al cabo, deberías tener un hogar. Eso es lo que el mundo a su alrededor se volvió confuso, y él luchaba por hablar, sus palabras se convertían en sonidos apagados. Desesperado, extendió la mano, intentando encontrar su voz mientras gritaba. Papá. Se levantó de la cama de un salto, con lágrimas corriendo por su rostro. Un fuerte estruendo interrumpió el momento, y se giró para ver a Uraraka, a quien se le acababa de caer un jarrón de flores. Ella lo miró con lágrimas en los ojos antes de correr hacia él y abrazarlo con fuerza. Era como si lo abrazara como si no quisiera soltarlo jamás, con una expresión de alivio. Hoy era viernes y un grupo de estudiantes decidió visitar Midoriya. Habían pasado 2 semanas desde el ataque de la USG, y la preocupación por su amigo crecía cada día. Mientras Kyouka caminaba por el pasillo, se quedó paralizada de repente, con el corazón acelerado al oír la inconfundible voz que creía no volver a oír. Verde. Sin pensarlo 2 veces, corrió hacia su habitación, impulsada por la urgencia. Sus amigas intercambiaron miradas de desconcierto, sorprendidas por su repentina reacción. ¿Hirou? Uno de ellos la llamó confundido. Ya despertó. Lo oí. Exclamó Hirou, con la voz llena de emoción. La revelación conmocionó al grupo, y sus expresiones cambiaron de confusión a pura alegría. Intercambiaron miradas decididas, luego ignoraron cualquier duda y corrieron por el pasillo, sus pasos resonando contra las paredes. Olmig, que también se dio cuenta de la exclamación de Hirou, abrió los ojos con incredulidad antes de correr hacia la habitación. Joven Midoriya, por favor, que sea cierto. Sacó su teléfono y llamó rápidamente a la madre de Izuku, con el corazón latiendo de esperanza. Kyouka corrió hacia adelante. Su audición mejorada captaba los sollozos apagados de Uraraka y la voz tranquilizadora de Midoriya. Uraraka, no llores. Estoy bien. Cuando finalmente llegó a su puerta, la imagen que la recibió fue abrumadora. Uraraka estaba en los brazos de Izuku, con lágrimas corriendo por su rostro mientras el alivio la invadía. Kyouka sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas al presenciar el conmovedor reencuentro. Justo entonces, Izuku sintió que otros brazos lo rodeaban, apretándolo con fuerza. Idiota. No vuelvas a hacer eso. Exclamó Kyouka con una mezcla de alivio y frustración en su voz. Hirou, dijo Izuku con una suave sonrisa, sintiéndose animado por la calidez de sus amigos. En ese momento, se oyeron más pasos en el pasillo, y pronto, aún más brazos lo envolvieron. No estás muerto. Exclamó Asido con la voz entrecortada por la emoción. Amigo, nos tenías muy preocupados. Intervino la voz de Kaminari. Midori.
Hasido sollozó antes de abrazar al idiota. Gritó Izuku sonrojándose un poco. Tenía mucho miedo. Añadió Yaoyorozu, con los ojos llenos de lágrimas. Estoy feliz de que finalmente estés despierto, dijo Kendo, y su voz se estabilizó mientras se unía al abrazo. Izuku solo pudo corresponder a los abrazos, con el corazón henchido de gratitud por sus amigos. He vuelto, no se preocupen, estoy aquí, les aseguró con una voz cálida. Mientras tanto, All Might observaba desde la distancia, con el corazón lleno de alegría y alivio al ver al chico de pelo verde rodeado de sus compañeros. Ya despertó, susurró, con lágrimas rodando por su rostro, una mezcla de felicidad y orgullo. De repente, oyó los pasos familiares de Inko Midoriya acercándose. All Might se giró y vio que su rostro se iluminaba al ver a su hijo sonriendo y despierto. Izuku. Hola, mamá, respondió Izuku con una sonrisa brillante y sus ojos brillando de vida. Mi bebé. Gritó Inko, corriendo para abrazar a su hijo. La clase finalmente comprendió de dónde provenían las lágrimas de Midoriya. Cualquier comentario será apreciado, ya sea para complementar la historia, señalar algo incorrecto o simplemente dar una sugerencia.